Esta es la historia de unos jóvenes que nunca han corrido en su vida, pero se verán envueltos en la carrera de relevos más prestigiosa de Japón. En medio de una noche oscura y silenciosa, un chico corre sin detenerse, el eco de sus pisadas resonando en el vacío. Tras él, una voz desesperada clama por ayuda. ¡Alto! ¡Detengan a ese ladrón! Pero el chico es ágil y veloz, alejándose cada vez más. De repente, un joven en bicicleta lo alcanza con una sonrisa en el rostro y le pregunta: ¿te gusta correr? Perplejo, el ladrón no entiende bien la situación. Más tarde, el joven lleva al ladrón hasta su casa universitaria y empieza a presentar a cada uno de los huéspedes. Primero, conocen al perrito Nira, luego, aparecen los hermanos Yo, el mayor Yotaro y el menor Yojiro, también llamados Yote y Yoji, quienes le saludan con amabilidad. Después está Takashi Sugiyama, o Shindo para los amigos. Él está en el tercer año de comercio, es un chico tranquilo y amigable. Continuando con las presentaciones, está Yohei Sakaguchi, él está en el cuarto año de sociología, autoproclamado rey de los concursos de preguntas, y por esto lo llaman King. Luego está Akane Kashiwazaki, apodado Príncipe, él está en el segundo año de literatura, es un fanático del manga que protege celosamente sus ejemplares. Este advierte al nuevo invitado que no toque ninguno de sus tesoros, pues están perfectamente alineados, y no se hace responsable de lo que pueda suceder. A continuación aparece Akihiro Hirata, está en el tercer año de ciencia e ingeniería, es conocido como Nico Senpai por ser el mayor. Cuando lo conoció iba un año adelantado, ahora va un año detrás. Yukihiko Iwakura, apodado Yuki, entra en escena, molesto por el humo de tabaco que Nico deja en su habitación. Este está en la carrera de abogacía, el cual ingresó en el primer intento, dicho sea de paso. También está el casero, Tasaki. Finalmente conocen a Musa Kamara, un estudiante extranjero el cual se presenta cordialmente. Una vez finalizadas las presentaciones, el chico intenta relajarse con un baño, pero es interrumpido por el joven anfitrión. Le pide que le avise cuando termine desde su habitación y que se tome todo el tiempo que necesite. Mientras el chico está sumergido en la bañera, se siente abrumado por todo lo que está sucediendo a su alrededor, aún tratando de entender la situación. En ese momento, el joven anfitrión tiene una conversación con Tasaki, el casero mayor de la casa. Curioso, Tasaki pregunta de dónde ha sacado a ese muchacho. El joven responde: su nombre es Kakeru Kurahara y es de primer año. El apellido resuena en la memoria del casero y de repente el joven afirma con determinación: entrenador, ahora somos 10. Ante esto, Tasaki acepta con una leve sonrisa resignada y deja todo en manos del joven anfitrión. En la cena, todos se reúnen en el amplio cuarto de los gemelos, el espacio más grande de la casa. Kakeru está pensativo, mientras Yuki le ofrece comida, recordándole que es su fiesta de bienvenida. Shindo y Musa intentan entablar conversación con él. De repente, todos lanzan confeti y celebran la llegada del 10º huésped con un estruendoso brindis. Las risas llenan la habitación, mientras todos empiezan a beber y charlar animadamente. Príncipe aprovecha a recomendar algunos mangas, que según él, cambiarán la vida de cualquiera. King, con seriedad, comenta que está en búsqueda de un traje porque tiene planeado presentarse a un trabajo próximamente. Nico Senpai, en cambio, se dirige a Kakeru con curiosidad y le pregunta dónde conoció a Haiji. Kakeru responde con simpleza que se encontraron en la calle. Yuki interviene, aliviado, mencionando que Kakeru es el 10º hombre que Haiji estaba esperando con ansias, admitiendo su preocupación inicial por quién sería la 10ª persona, pero expresando alivio al ver que es alguien decente. Los gemelos, un poco ebrios y en tono juguetón, piden no ser excluidos de la conversación. Así, la tranquila bienvenida continúa con cada uno haciendo lo que más le gusta: beber, comer y disfrutar de la compañía. Kakeru, por su parte, sigue en cierto estado de shock, procesando todo lo que está viviendo en ese momento, pero de pronto, la calma se ve interrumpida por Haiji, quien hace estallar su cañón de confeti y toma la atención de todos. Sé que se están divirtiendo, pero tengo algo que decirles, anuncia. Nico y Yuki, entre risas, sugieren que tal vez se trata de una novia nueva, pero Haiji niega esto. Ahora que Kakeru se ha mudado, finalmente somos 10 personas. Kakeru lo interrumpe, mencionando que aún no ha decidido si se quedará definitivamente. Nico y Yuki aprovechan para recordar cómo Haiji ha estado insistiendo desde la llegada de los gemelos que necesitaba a alguien más, repitiendo constantemente: uno más, solo uno más. Musa felicita a Haiji por alcanzar su objetivo, imaginando lo feliz que debe estar. Haiji, en tono reflexivo, agrega: a veces pensar en lo que quieres no es suficiente, debes decirlo en voz alta, debes moldear tu destino con tus propias manos. Sus palabras resuenan en la habitación, recordándoles a todos la importancia de perseguir sus sueños y tomar acción para alcanzarlos. Los demás, pensando que Haiji ya había logrado su objetivo de reunir a 10 personas, prefieren seguir celebrando y bebiendo en lugar de escuchar a más discursos. Incluso sugieren la idea de ir de viaje, lo cual entusiasma a Nico Senpai, quien pregunta animadamente: ¿a dónde podríamos ir entonces? Haiji responde con una propuesta inesperada: conozco el lugar perfecto, Hakone. La habitación queda en silencio,
silencio, con todos mirándolo confundidos. Sin embargo, después de considerarlo un momento, empiezan a ver las ventajas: aguas termales y fácil acceso. Yuki confirma que es una buena opción y comienza a buscar opciones de transporte, ya sea tren o alquilar un auto, pero Haji interviene de nuevo y dice: nada de vehículos, usaremos nuestras piernas. Esto deja a todos aún más perplejos y en silencio. Haji continúa, inspirado y decidido: chicos, apuntemos juntos a la cima, corramos juntos en el Hakone Ekiden. La propuesta de Haji no solo sorprende, sino que despierta una mezcla de confusión y curiosidad entre sus compañeros de casa. En un flashback que nos lleva unas horas atrás, vemos a Haji conversando con un señor en un baño público. El hombre pregunta si Haji ha encontrado ya al último integrante que le falta en Chikusei. Haji responde que aún no lo ha encontrado. El hombre le advierte que esta es su primera y última oportunidad, pero está seguro de que Haji lo logrará. Después de la conversación, Haji sale del lugar algo desanimado, repitiendo para sí mismo las palabras de siempre: solo uno más, solo uno más. En ese momento, Kakeru, como si se tratara de un destello, pasa corriendo junto a él, seguido de cerca por un chico que le suplica que se detenga, indicando que Kakeru estaba robando algo. Haji, sorprendido pero con una sonrisa en el rostro, monta rápidamente en su bicicleta y va tras él. En Kakeru ve su última esperanza, el 10º miembro que necesita para cumplir su sueño. Cuando alcanza a Kakeru, le pregunta si le gusta correr. Kakeru, confundido, se detiene y lo mira. Haji le dice que no deje de correr y que quiere hablar un rato con él. Más tarde, Haji invita a Kakeru a tomar algo y le pregunta por qué estaba robando. Kakeru, incómodo, no responde y trata de irse, pero Haji lo detiene y le asegura que no llamará a la policía, solo quiere conocerlo un poco más. Haji se presenta primero como Haiji Kiyose, estudiante de 4º año de literatura en la Universidad de Kansei, y le pregunta a Kakeru quién es él. Kakeru, a regañadientes, responde que se llama Kakeru Kurahara. Haji pregunta si su casa está cerca y Kakeru menciona que se está quedando en Kansei. La emoción de Haji crece al escuchar esto y le pregunta en qué facultad está estudiando en Kansei. Kakeru, claramente incómodo con la situación, menciona que está en la facultad de sociología. Haji se da cuenta de que Kakeru está pasando apuros económicos y Kakeru admite que ha perdido toda su mesada apostando. Sin dudarlo, Haji le ofrece a Kakeru quedarse en su casa, explicándole que tienen un cuarto disponible en el condominio. Kakeru dice que no tiene dinero para vivir ahí, pero Haji firmemente le responde: pagarás cuando puedas, confía en mí, haré que resulte. Pero antes de eso, tendrán que ir al minimercado para que Kakeru pueda disculparse por lo que robó. Más tarde, finalmente llegan al condominio Chikusei, conocido entre ellos como Aotake. Haji le muestra a Kakeru la casa, incluyendo la residencia del casero con quien hablarán más tarde. Le enseña el interior y le asigna la habitación donde se quedará, asegurándole que no hay toque de queda en la casa y prestándole unas frazadas, prometiendo conseguir algo más cómodo después. Luego le entrega la llave de la habitación y planea presentarle a los otros huéspedes más tarde. De vuelta en la fiesta de bienvenida, Kakeru reflexiona sobre todo lo que ha sucedido y finalmente comprende la situación. Se queda en shock mientras Haji termina de hablar, dejando a todos perplejos por sus revelaciones. Para corroborar lo dicho, Haji muestra el letrero de la entrada que dice Chikusei y en letras pequeñas, casi borrosas: Club de Atletismo de la Universidad de Kansei, campo de formación. Todos quedan sorprendidos al ver esto. Príncipe incluso bromea diciendo que Haji probablemente escribió el letrero recientemente, pero es imposible ya que se ve muy antiguo. Musa señala que el letrero estaba tan sucio que apenas podía distinguirse. Haji les explica que desde que llegaron, se convirtieron en miembros oficiales del Club de Atletismo de la Universidad de Kansei. Esto provoca que todos a la vez lancen un grito de sorpresa. King intenta librarse diciendo que nunca se inscribió en eso, pero Haji le responde que desde que se mudó ahí, ya comenzó a formar parte. O cómo cree que conseguía desayuno y cena y hasta un cuarto por tan solo 30.000 yenes. Algunos sospechan que es alguna especie de estafa, mientras Yuki reclama a Nico por no saber nada de esto, siendo él el primero en llegar a la casa. Nico se defiende diciendo que el viejo Tasaki nunca le dijo nada. Yuki, estudiante de abogacía, lamenta que su primer juicio tenga que ser el suyo propio. Haji les informa que la solicitud de ingreso al club fue incluida en el contrato de arrendamiento y todos lo firmaron. Kakeru, seriamente, pregunta si el club está registrado en la Sociedad Atlética de Kanto. Haji confirma que sí, añadiendo que su casero, Genichiro Tasaki, figura como el entrenador del club. Nadie puede creer esto, pensando que el casero era solo un viejo decrépito. Haji explica que Tasaki es en realidad un tesoro para la Asociación Atlética de Japón y ha sido reconocido como un gran entrenador en Kansei desde hace mucho tiempo. Este giro inesperado revela la verdadera naturaleza de su residencia y plantea un nuevo panorama para Kakeru y los demás habitantes de la casa, quienes ahora se encuentran involucrados en un club de atletismo universitario sin haberlo planeado. Los gemelos se sorprenden por el conocimiento de Kakeru sobre el deporte y la Sociedad Atlética de Kanto. Príncipe incluso cree que esta sociedad podría ser parte de un manga que ha leído. Kakeru, con el ceño fruncido, expresa que participar en el Hakone Ekiden es completamente imposible. Sin embargo, Haji responde con calma diciendo que eso es algo que nadie puede afirmar con certeza. Más tarde, casi al amanecer de esa misma madrugada, vemos a Kakeru corriendo. En su camino se encuentra con Haji y durante su encuentro nota una cicatriz en la rodilla de este último. Él le dice: hola, corres todos los días, ¿verdad? Yo también mientras paseo a Nira.
Kakeru pregunta si lo hace por salud, pero Haiji revela que solía correr en la preparatoria y que está trabajando para recuperar su forma física. Con confianza, añade que en 6 meses podrá seguirle el ritmo. Kakeru piensa que todo esto es una tontería, pero Haiji con mucha determinación por último dice: lo digo en serio, correré en el Hakone Ekiden, convenceré al resto desde hoy mismo, y eso te incluye. Ex alumno del Sendai Yosei, Kakeru Kurahara. Al escuchar las palabras dichas por Haiji, viendo que éste lo conocía, Kakeru le pregunta que quién era él, pero al ver que ya era la hora de desayunar, Haiji solo le dicen que debían regresar, retirándose junto a Nira y dejando a este joven corredor un poco molesto debido a lo que le dijo. Pasamos a una noche anterior, vemos lo que pasó después de que Kakeru cuestionara el plan de Haiji para ir al Hakone Ekiden. El chico sustenta sus palabras ya dichas, mencionando que hay equipos que entrenan literalmente a diario por años para lograr entrar a esta competición, siendo apenas unos cuantos los que logran el objetivo de poder llegar. Los gemelos le preguntan cómo es que él sabía tanto acerca de todo esto. Sin embargo, Haiji le dice a Kakeru que no se debía preocupar, dando a entender que al fin y al cabo, los sueños se pueden llegar a cumplir si te esforzabas en ellos. En eso, el anfitrión comienza a resaltar las cualidades que cada uno tenía en términos deportivos, como Nico, quien tenía una gran experiencia en atletismo, o Yuki, que llegó a la final de un torneo de kendo, y así siguiendo con cada uno, incluso mencionando que algunos tenían un talento oculto, como Musa, aunque este cree que pensar que él pueda correr rápido solo por su color era algo prejuicioso, pero esta no era la razón, pues a lo que se refería era que la musculatura que tenía era realmente buena, revelando el por qué este solía observarlo tanto, y así, Haiji termina con casi todos hasta llegar con Kakeru. Sin embargo, Príncipe nota que de todos en la sala, él era el único que no había sido nombrado, pensando que se podría librar de esta locura, pero esto resulta ser lo contrario, pues siendo que con él se completarían los 10 integrantes para ir al Hakone. También participaría como miembro del equipo. En ese momento, Kakeru se levanta y dando unos pasos pesados se dirige hacia la puerta del comedor, dejando en claro que no iba a correr con ellos, retirándose. A la mañana siguiente, todos se encuentran desayunando hasta que nuestro joven corredor entra, siendo recibido por Haiji, invitándole a sentarse a comer con ellos. Luego de esto, tanto Musa como Haiji se levantan para hacer sus respectivas actividades. Esto mientras el resto terminaba de desayunar. Una vez este sale del comedor, Yuki les habla a todos, preguntándoles a los demás miembros de la residencia si tenían pensado seguir el plan que Haiji tenía sobre ir al Hakone Ekiden. Todos responden a esto negándose, mencionando que lo que les había dicho era muy repentino, Shindo afirmando que Musa también estaría de parte de ellos en su decisión. Dudo mucho que se rinda. Después de todo, estos son los platos más lujosos que nos ha estado sirviendo durante todo el mes. Príncipe exclama esto, mientras que todos se dan cuenta en ese momento de que negarse el plan del joven anfitrión no sería nada fácil, siguiendo su conversación, mientras que, sin que se den cuenta, eran escuchados por este mismo detrás de la puerta del comedor. Más tarde, Kakeru y los gemelos caminan por el campus de su universidad, fisgoneando algunos de los clubes a los que se podrían unir estos dos hermanos, teniendo el objetivo de entrar a alguno que tenga chicas lindas. A continuación, en este mismo lugar nos encontramos a Príncipe, el cual estaba intentando reclutar nuevos miembros para su club de manga. En eso, repentinamente se aparece alguien el cual él no esperaba toparse. Se trataba de Haiji. Sorprendido, Príncipe le pregunta a este si podría salir de donde estaba, esto porque estaba algo ocupado. Sin embargo, Haiji comienza a comentarle que estaba aquí para hablar con él, esto debido a lo mucho que le costaría empacar sus cosas para poder mudarse. Príncipe se muestra confundido ante lo que Haiji le estaba diciendo. Sin embargo, este continúa diciéndole que si no pertenece al club de atletismo, él ya no podrá quedarse en el Aotake. Lo que quiere decir es que, si este se negaba a participar como miembro del equipo para ir al Hakone, entonces deberá irse del lugar. Príncipe, en un tono desesperado, pregunta si es que acaso lo estaba echando, aunque Haiji niega esto al principio, mencionándole que solo decía que si no corría, entonces ya no podría seguir aquí. Bueno, en realidad sí lo estaba echando. Príncipe estaba entre la espada y la pared, viendo cómo Haiji seguía amenazándolo, advirtiéndole que trasladar sus cosas le costaría una fortuna, y que su única salida sería entrar al equipo, o si no, este sería echado de la residencia. En otra parte, vemos cómo Haiji va hasta distintos lugares donde estaban los demás miembros de la residencia, esto para convencerlos de unirse al equipo mediante ofertas realmente tentativas para ellos, los cuales hacen que comiencen a dudar sobre su decisión de no participar en el Hakone. En el Aotake, Yuki nota que dentro del cuarto de Nico no se siente el olor a cigarro que suele haber. En ese instante, ambos se encuentran dentro de la residencia. Resulta que este había salido a la calle para fumar, o al menos eso es lo que aparentaba, y esa era la razón por la que no se sentía el olor dentro de su habitación. Aunque luego de esto Yuki va hasta la salida del lugar y ve sin querer que dentro de los calzados de Nico había unas zapatillas deportivas, lo cual daba a entender que este podría haber salido a correr en realidad. De vuelta en la Universidad Kansei, Kakeru se encuentra con Haiji. Este le ofrece amablemente entrar al club especial
él sí tenía interés. Esto con la excusa de que pueda experimentar la vida universitaria, recalcando que además dentro de este podría correr, sin que nadie lo criticara. Sin embargo, el chico, luego de tener un recuerdo no tan agradable de su pasado, estando en lo que sería el Sendai Yosei, se niega, dejándole en claro el anfitrión que cuando él quiere correr, lo hace solo, retirándose. Pasando a la Otake, Yuki realmente enojado reclama a Musa el por qué ahora decía que sí iba a participar en el Hakone Ekiden. Resulta que, mientras este último estaba en su trabajo, Haiji fue a visitarlo para que, al igual que a Príncipe, lo termina amenazando a base de indirectas. Esto debido a que él le debía un favor al joven anfitrión. Yuki simplemente no puede creer que esto haya pasado. No solo Kin y Shindo, incluso Haiji había logrado convencer a los gemelos, quienes luego de que el estudiante de abogacía les haga confesar a la fuerza, ellos terminan aceptando que esto lo hicieron porque les habían prometido que serían populares con las chicas si participaban en esta competición. Los chicos se preguntan si el resto de la residencia estará bien, yendo hasta la habitación de Kakeru a preguntarle si es que también había sido persuadido por Haiji, aunque rápidamente notan la ausencia del chico en el lugar, por lo que aún no podrían saber lo que había pasado con este. En eso, todos notan un pequeño grito que venía del baño. Príncipe estaba intentando darse una ducha, pero resulta que la bañera se había estropeado y no estaba calentando el agua, lo cual hizo que a Príncipe casi le diera un ataque al corazón. Debido a este problema, el casero les dice que por ahora deberían ir a los baños públicos, en lo que hacían las reparaciones. En un parque, Kakeru piensa en las palabras que Haiji le dijo cuando estaban en el campus, sintiendo una gran molestia por la insistencia que él tenía respecto a que corra en su equipo. En ese momento, el chico y Nico se encuentran, este último siendo descubierto entrenando luego de salir de un baño usando sus zapatillas deportivas. Luego de esto, ambos caminan juntos mientras conversan. Solo lo hago para cambiar de aires. No me delates con los chicos de la Otake. Nico le dice esto a Kakeru mientras lo acompaña, aunque en ese instante nota que sus palabras tal vez no importaban mucho, pues parecía ser que después de todo, el joven corredor no pensaba regresar a la residencia. Kakeru le pregunta a su superior si de verdad tenía tantas ganas de correr. Sin embargo, este responde negativamente, aclarando que eso sería imposible. Además de tener los pulmones negros, él no tenía madera para ese tipo de cosas. ¿O es que acaso alguna vez vio a algún atleta en tan mala forma como él? En el camino, los dos se terminan encontrando con los demás miembros de la Otake, quienes le avisan que la bañera se había estropeado, así que todos juntos terminan yendo al Tsuru no Yuru, el lugar de los baños públicos, mejor conocido por ellos como el infierno en la tierra. Nuestros protagonistas comienzan a relajarse en el lugar. Sin embargo, parece que la tranquilidad que tenían no duraría mucho, pues en ese momento, alguien que no esperaban ver terminaría llegando, con un rostro de terror. Notan como el demonio llega al infierno. Así es, Haiji hace presencia en el lugar, sorprendiéndose, supuestamente por el problema que tenía el baño de la residencia. Los chicos notan en ese momento que él había planeado todo esto para buscar esta situación a propósito, lo cual se confirma al ver cómo este les comienza a hablar en tono burlón. En eso, vemos como el mismo hombre que habló con Haiji unos días atrás estaba ahí, y le pregunta a este si estos eran los 10 que estaba buscando reunir, a lo que el joven anfitrión responde que sí, aunque Kakeru interrumpe su charla negando esto, mencionando que él no vivía con ellos. Sin embargo, al ver que este seguía estando renuente a aceptar participar en su equipo, Haiji reta a Kakeru a competir. Esto era simple, ver quién duraba más dentro del agua, y el perdedor deberá hacer lo que el ganador diga. Yuki trata de detener al chico para que no lo haga, aunque esto resulta ser inútil, pues Haiji provoca a Kakeru para que este acepte el reto. Si quieres huir, hazlo, no te perseguiré. Al fin y al cabo, eres bastante rápido cuando huyes, ¿no? Al escuchar esto, ambos dan inicio entrando al agua caliente. Luego de 3 minutos los dos parecen no aguantar el calor dentro de la bañera. Sin embargo, ambos se negaban a salir, hasta que uno de ellos no pueda más. Yuki se sorprende por la tenacidad que Haiji tenía al aguantar tanto, lo cual es respondido por Nico, el cual acota que este año era su última oportunidad, pues después de este, él tendrá que graduarse de la universidad. Yuki le pregunta a su superior si es que acaso él también había cambiado su opinión respecto a no participar, aunque este le responde preguntándole si quería que apostaran. Esto por quién de los dos iba a ganar, Haiji o Kakeru. Si Yuki acertaba, Nico haría lo que él decida hacer, lo cual termina aceptando, apostando que Kakeru sería el ganador, lo cual lo sorprende, pues pensaba que iba a ir por lo seguro yendo por Haiji. En eso, vemos como estos dos chicos seguían aguantando dentro del agua, esperando que en algún momento uno de ellos termine saliendo, aunque al final esto no termina siendo así, pues ambos terminan por desmayarse dentro de la bañera siendo atendidos por los demás miembros de la Otake, y terminando su encuentro en un empate. Más tarde, dentro de la residencia, Kakeru despierta en la habitación de Nico, donde este le dice que el encuentro que tuvieron fue realmente vergonzoso, pero rápidamente cambia de tema. Nico le menciona al chico que Haiji lleva esperando mucho tiempo reunir a 10 miembros para participar en el Hakone, pensando al principio que esto sería solo una locura, pero luego de haberlo estado observando por 4 años esperando, se dio cuenta que cuando él hace una cosa, no paraba hasta lograrlo. Kakeru pregunta si había alguna forma de hacer que se rinda. Sin embargo, Nico solo responde que si quería intentarlo, que lo hiciera, mencionando que
al fin y al cabo esto le podría facilitar más las cosas a él. En ese momento, se escucha un grito que venía de la habitación de Príncipe. Resulta que Haji le había dado un tiempo límite para que pudiera empacar sus cosas, y creía que lo mejor sería ayudarlo a empacar temprano para que no tuviera problemas, lo cual hace que Príncipe exclame por ayuda debido a la llegada del demonio. Al día siguiente, vemos como todos los residentes de la Otake, siendo obligados por Haji, se despiertan temprano para comenzar a entrenar, tal y como se les fue dicho. Haji les menciona que al ser este el primer día, iban a correr hasta el río Tamagawa, esto para poder conocer el nivel que tenían, y así planificar las futuras prácticas que tendrían. Todos en el lugar se muestran disgustados por las palabras del joven anfitrión, por lo que manteniéndose firmes, aclaran que eso de futuras prácticas no iba a volver a pasar si era lo que pensaba. Estado incluido en esto Kakeru, el cual menciona que solo por el día de hoy participaría en lo que Haji pensaba hacer. Sin embargo, este último no le toma importancia a esto y solo les dice que comenzaran, afirmando que no hay nada mejor que comer una buena comida después de correr. Pero antes de que siquiera comenzaran, Príncipe le pide a Haji que espere un momento, preguntándole si de verdad irían a ese Tamagawa, el cual estaba a 5 kilómetros de donde estaban, respondiendo este que sí, sorprendiéndose del conocimiento que tenía Príncipe sobre geografía. Sin embargo, este desesperado lo vuelve a detener, preguntándole si acaso pensaba que ellos hicieran ese recorrido tan extenso de ida y vuelta tan temprano, pues teniendo en cuenta esto, entonces deberían correr exactamente 10 kilómetros. Haji vuelve a responder con un sí a esto, recomendándole que mejor guarde esa energía que tenía para gritar y lo usara en lograr terminar este recorrido sin problemas. Viendo que estaba perdiendo tiempo esperando a que iniciaran, Kakeru decide salir primero, adelantándose a los demás, quienes inician el recorrido luego de que Haji les dijera que por ahora fueran a su propio ritmo para que no se les dificulte. Príncipe les pregunta a todos dónde había quedado su dignidad, esto viendo cómo ellos obedecían sin oponerse a las órdenes que Haji les daba. Sin embargo, el joven anfitrión rápidamente lo obliga a él también a comenzar, amenazándolo usando unas cajas de mudanza que usaría para echarlo si no lo hacía. Luego de un largo camino, algunos de los miembros de la Otake terminan llegando hasta el punto de encuentro, habiendo sido los gemelos en llegar primeros al lugar, mientras que los demás a duras penas estaban aguantando todo el recorrido que estaban realizando. En especial Príncipe, quien era el que más sufría al no estar acostumbrado a alguna actividad física. Después de un rato, todo el equipo termina llegando al río Tamagawa, exhaustos. Incluso algunos comienzan a delirar. Ellos son avisados por Haji que ya era hora de regresar, pues el desayuno les estaba esperando en casa. En ese momento, Kakeru llega al lugar luego de dar un recorrido extra por los alrededores. Esto para mantener el cuerpo caliente para el regreso, sorprendiendo a todos por la resistencia que tenía. Este se dirige hacia Haji, preguntándole si ahora comprendía lo estúpida que era su idea, advirtiéndole que estos 5 kilómetros que corrieron no eran nada comparados a los más de 20 que tenía el Hakone Ekiden, sin mencionar que también correrían contra atletas bien preparados para esta competición, aclarando que ni en 10 años podrían lograr algo así. Sin embargo, estas palabras no terminan por afectar a Haji, mencionando que no haría falta 10 años para que entrenaran. Después de todo, lo que ellos tendrían que entrenar serían 10 meses, pues la carrera iniciaría luego de ese tiempo. De vuelta en el Otake, nuestros protagonistas desayunan mientras el joven anfitrión les da más detalles sobre cómo sería el sistema del Hakone Ekiden, para poder dimensionarlo de mejor modo. La meta que tendrán a partir de ahora será poder correr 1 kilómetro cada 3 minutos, teniendo que adaptarse para poder llegar a la meta antes que el resto de universidades que participarían en esta. Musa cree que esa velocidad era casi inhumana, aunque Yoji bromea diciendo que tal vez para él no sería ningún problema, pues de seguro debe haber mucha gente en su tierra con esa velocidad, lo cual hace que se enfade un poco por su comentario. Es cierto que no es una velocidad fácil de alcanzar, pero debes imponerte una meta así para alcanzarla. Esto es dicho por Haji mientras agrega que si querían hacer la diferencia y enfocarse en el Hakone, debían entrenar como se debe. En eso, Kakeru entra en escena, preguntándole en qué se basaba para decir eso. Sin embargo, Haji solo le pregunta a este si quería desayunar, pero él solo responde que no quiere deberle nada, y se retira mostrando una mirada seria. A la mañana siguiente, en el segundo día de entrenamiento, Haji nota la ausencia de algunos de los muchachos. Shindo cree al principio que seguro huyeron, pero nuestro joven anfitrión piensa que tal vez sigan dormidos, y decide ir a despertarlos. Sin embargo, Nico avisa que Yuki nunca regresó al ataque el día anterior, mencionando que se había ido de fiesta toda la noche. Haji les pide a los demás esperarle un poco mientras lo solucionaba, pero Kakeru hace caso omiso a esto, y nuevamente se adelanta, empezando el recorrido antes que todos. Kakeru logra llegar al río Tamagawa, y a la vez que él, una misteriosa chica que llega también hasta donde estaba, siendo observada por este. En eso, la chica baja la colina hasta el joven corredor, y una vez ahí le pregunta si él pertenecía a la Universidad de Kansei, y si por casualidad conocía a Haji Kiyose, del club de atletismo. Luego de un rato todos los miembros del equipo terminan llegando al punto de encuentro, sorprendiéndose por la estudiante de preparatoria que los estaba acompañando. En eso, Haji llega con Príncipe, y charla un poco
poco con esta chica, mientras que los demás se preguntan de quién se trataba. En ese instante, Musa logra reconocerla, mencionando que se trataba de la hija de un verdulero del distrito comercial, quien se pregunta si es que acaso esos dos estaban saliendo. Sin embargo, todos creen que tal vez no sea así, pues ella era demasiado joven para salir con un universitario de último año. Antes de que pudieran continuar, esta misma chica se les acerca dándoles ánimos para que sigan adelante con el entrenamiento, los cuales los motiva a todos. Bueno, casi todos. Cambiando de escenario, vemos a Yuki en una fiesta tratando de ligar con un par de chicas. Sin embargo, parece que sus planes cambiarían en ese instante, pues Haji se aparece en el lugar interrumpiéndolo. Fuera del local, Yuki lo confronta preguntándole si acaso había perdido la cabeza. Sin embargo, a él parece importarle poco o nada su opinión, lo cual provoca que este se enfade mucho más. Yuki aclara que no tiene ni motivos ni las ganas para correr o hacer algún tipo de relación con ellos. Lo único que quería hacer es disfrutar el año de libertad que se ganó con arduo esfuerzo. Era inútil que siguiera insistiendo para que lo hiciera. Puede que tú no, pero yo sí tengo un motivo. No puedo correr en el Hakone sin tener 10 miembros en el equipo. Haji exclama esto, pero Yuki le dice que él no existía para cumplir sus caprichos. Al escuchar esto, el joven anfitrión le dice que tal vez tenga razón en lo que dice, lo cual le da un rayo de esperanza al estudiante de abogacía. Sin embargo, esta se va cuando este le dice que a partir de ahora él lo acompañaría en sus salidas. Esto para que sea justo que se acompañen mutuamente. En el tercer día, a regañadientes Yuki sale a correr con los demás, conociendo a la estudiante de preparatoria, quien es presentada por Haji como Hanako Katsuta, o Hana para los amigos, la cual los ayudará de vez en cuando. En eso, el ambiente del lugar parece tener un pequeño cambio, sintiéndose más motivados, pues se ve que luego de la inclusión de Hana, casi todos se muestran con más energía para poder correr, lo cual hace que Haji se alegre por esto, y por verlos a todos al fin reunidos. Antes de que Kakeru vuelva a adelantarse, este le pide ayuda para medir el tiempo junto a Hana. Al ver que no le quedaba otra opción que aceptar, decide hacerlo. El joven anfitrión menciona que el día de hoy le mediría el tiempo mientras corrían, esto para planificar las prácticas que tendrían cada uno en el futuro, por lo que Hana se encargaría de cubrir cada aspecto que vayan mostrando a medida que van avanzando. Ya estando todos reunidos, Yuki les pregunta si acaso esa chica era la novia de Haji, aunque ellos aún no lo tenían muy claro realmente. Esto hace que Yuki se enfade mucho más con el joven anfitrión, considerando inaceptable que no solo les obligue a correr, sino que también traiga una chica para presumirles en sus caras. Luego de que Hana se despidiera de todos para ir a su escuela, Haji les pregunta si aún siguen pensando que les había mentido. Los demás se muestran confundidos ante lo que decía, pero él le responde que se refería a las chicas. Este menciona que apenas llevan unos cuantos días, pero si se siguen esforzando, está seguro que seguirán atrayendo muchas más en el futuro, tal y como había dicho. En ese momento, los gemelos caen rápidamente ante sus palabras, apareciendo frente a Haji para pedirle perdón por haber desconfiado de él, asegurando que por ahora trabajaría duro para ganar mucha más popularidad y puedan atraer más. Haji se alegra al escuchar esto, tentando mucho más a estos dos hermanos, diciendo que mucho más allá del camino hay una cantidad incontable de chicas, lo cual hace que tanto Yoji como Yota terminen conmovidos por todo esto, agradeciéndole al joven anfitrión mientras que los demás ven cómo ellos caen directo a la trampa de este. Haji les dice que a partir de ahora deben apuntar a la cima, porque quién sabe, si llegan a ganar les podría ir realmente fenomenal, gritando a toda voz que los montes de Hakone eran los más empinados, frase la cual parecía más un eslogan mientras más lo decían. Al parecer toda esta motivación parece llegarle también a Shindo, quien le dice a Musa que tal vez seguiría un tiempo más corriendo junto a ellos. En eso, Nico le pregunta a Kakeru qué es lo que haría ahora, esto puesto que le había mencionado que quería que Haji se rindiera, o acaso pensaba en unirse también. Sin embargo, Kakeru menciona que jamás lo haría, dudando en que de verdad pueda creer lo que estaba diciendo, sustentándose en príncipe, el cual ni siquiera es capaz de terminar el recorrido. Nico piensa que tal vez tenga razón, pero también se pregunta cómo es que Haji pueda tener tanta confianza en que lo lograría. Luego de todo esto, el joven anfitrión le dice a todo el equipo que ahora irían a desayunar, esto mientras un corredor misterioso se le queda viendo a Kakeru, reconociéndolo de algún lugar. Más tarde, Haji se encuentra comprando en el Yaokatsu, la tienda de la familia de Hana, donde este le agradece a la chica por haber ido en la mañana, pues él cree que un atleta mejora su desempeño cuando hay público cerca, y por lo que vio, estaba funcionando. Ella responde que se divirtió mucho ayudando, deseándole mucha suerte a Haji para que pueda lograr su sueño de entrar al Hakone. En ese momento, el padre de Hana le dice a su hija que estaba seguro de que lo iba a lograr. Después de todo, luego de 4 años, ahora tiene un equipo con buenos miembros para poder participar, resaltando de entre todos a Kakeru, el cual dejó atrás a Hana mientras que ella iba en una bicicleta. La chica le pregunta a Haji si nuestro joven corredor era famoso, aunque este afirma no tener idea, para posteriormente agradecer tanto al padre como a la hija por apoyarlos en su meta de llegar a la cima. A continuación, pasamos con los residentes de la Otake, quienes estaban en los baños públicos duchándose mientras hablaban de la carrera de eliminatorias para entrar al Hakone Ekiden, siendo esta necesaria, ya que de las 20 universidades de Japón que estarían, 10 ya estaban clasificadas para ir desde el año pasado, lo que significa que el resto se decidiría en las clasificatorias, por lo que esta podría ser considerada como el primer gran paso que darían para poder llegar, aunque
aunque Príncipe les recuerda que aún no sabían si lo iban a hacer o no. En la salida del Tsurunoyu, nuestros protagonistas siguen hablando más sobre el tema de las eliminatorias, entendiendo que 50 universidades participarían en estas, por lo que se debían dar todo lo posible en entrar en el 20% para así poder lograrlo. Sin embargo, Kakeru en un tono serio les habla a todos, diciéndole que esto no sería tan sencillo como lo ven. Si pensaban que esto sería solo practicar para las eliminatorias, pues no iba a ser así. Incluso para esto, lo que antes necesitan cada uno es tener un récord oficial primero, teniendo que ser conseguido en una carrera donde deben hacer 5 kilómetros en menos de 16 minutos y medio, o 10 kilómetros en menos de 30 minutos. Todo el equipo debía tener estos récords para las eliminatorias, ya que si no lograban hacerlo, nunca podrían ir al Hakone Ekiden. Es impensable que un aficionado no pueda correr 10 kilómetros. ¿No entienden lo insensato que es eso? Kakeru les dice esto para finalizar diciendo que si lo entendían, entonces deberían dejar de esforzarse en vano. Sin embargo, los gemelos le preguntan a este chico cuál era realmente su problema con ellos. Al fin y al cabo, él era rápido, y ellos son los únicos que tendrían que esforzarse para poder llegar. ¿Qué es lo que le molestaba? ¿Por qué no solo corría con ellos y ya? Sin embargo, Kakeru solo responde diciendo que a él no se le daba bien trabajar con otros. A la mañana siguiente, Haji les pregunta a todos por el joven corredor, esto por estar ausente en la reunión temprano, aunque los demás le mencionan que él se había ido mucho antes, preguntándose si acaso estaría enojado por lo que había pasado en la noche anterior. Pasando con Kakeru, ya estaba en el río Tamagawa mientras entrenaba. Se pone a pensar en las palabras que le dijeron los gemelos en los baños públicos, mostrándose un poco afectado por estas mismas. En ese momento, el misterioso corredor que se le quedó observando va hasta donde estaba Kakeru, hablándole como si lo conociera desde hace mucho. Se queda realmente sorprendido al verlo, mientras que el misterioso corredor le dice lo siguiente: lo suponía, ha pasado mucho tiempo. Kakeru. Hace mucho tiempo, en el encuentro de atletismo de la preparatoria Miyagi, nos encontramos a un joven Kakeru Kurahara, corriendo en la final de los 5 kilómetros masculinos, estando de parte de la preparatoria Sendai Yosei. Oye, ¿qué tal va tu estómago? Esta pregunta es hecha por uno de sus compañeros, el cual también estaba participando en la carrera. Kakeru responde que más o menos, a lo que su compañero le dice que si pensaba que él se contendría, no iba a ser así. La carrera da inicio. Vemos cómo el joven corredor logra rebasar fácilmente a los demás competidores, siendo alentado por su entrenador para luego hacerse con la victoria. Finalizando esta competición, los compañeros de Kakeru del Sendai Yosei son regañados fuertemente por su entrenador. Esto mientras el chico observa con una mirada decaída a pesar de haber ganado. Y luego de que este entrenador mandara a sus otros alumnos correr 10 kilómetros como castigo, vemos como Kakeru solo recibe elogios por parte de mandándola a descansar como recompensa. El chico ve esto como algo injusto, pero solo se puede quedar callado. Esto mientras ve rostros enojados de sus compañeros mirándolo, mientras se alejaban dejándolo atrás. Volviendo al presente, vemos como el misterioso corredor, quien resulta ser el ex compañero de Kakeru, habla con él. Le dice que estaba sorprendido de que el chico siguiera corriendo, mencionando que ayer lo vio mientras hacían el mismo recorrido. Este pelirrojo resulta llamarse Sakaki, el cual le pregunta a Kakeru por los chicos con los que corría el día anterior, aunque el joven corredor solo responde que no era asunto suyo. Sin embargo, esta respuesta no deja satisfecho a Sakaki, el cual dice de todas formas no importarle, aunque con una mirada seria se dirige hacia el chico felicitándolo, mencionando que se alegraba de que por fin hubiera hecho amigos. Unas horas más tarde, en la Universidad de Kansei, luego del repentino encuentro con su ex compañero, Kakeru se muestra algo distraído, siendo afectado por varios recuerdos cuando se la pasaba apostando y no tenía mucho dinero para comprar comida, hasta esa vez cuando tuvo que llegar al punto de robar para conseguir al menos un trozo de pan, de lo cual comienza a sentir remordimiento por hacerlo en un principio. Toda esta distracción es notada por Príncipe, quien se encuentra con este chico mientras caminaba en el campus con los miembros del club de manga, preguntándole si le ocurría algo. Más tarde, Kakeru junto a Príncipe y el resto de sus compañeros van hasta el comedor de la universidad para almorzar. En eso, los miembros del club de manga se la pasan hablando, mientras que Kakeru ve cómo estos se toman muy en serio todo sobre el tema de su club. Príncipe le pregunta a qué tal le parecía la pasión que le metían a su club, tratando de convencerlo de unírseles, puesto que para ellos muchas cosas valiosas lo han aprendido leyendo manga. Sin embargo, Kakeru se niega a esta propuesta, ya que en primer lugar menciona que él no suele leer manga. En eso, varios deportistas se acercan hasta donde estaban estos chicos para echarlos de su mesa, y estos, sin tener más opción, deciden retirarse a regañadientes cediéndoles el lugar. En ese instante, Yuki y Musa ven a Kakeru al lado de estos chicos, pensando que tal vez se había unido a ellos en su club. Sin embargo, cambian de tema rápidamente. En eso, Yuki le pregunta a Musa si Shindo de verdad había decidido seguir entrenando con Haiji, a lo que el extranjero responde que sí, aunque esto no parecía ser lo que más le preocupaba a Musa, pues menciona que a escondidas escuchó como Haiji y Shindo hablaban de dinero, lo cual hace que se preocupe por lo que podría pasar si le llegaban a
solicitar dinero para el club, además de los arduos entrenamientos de que debe hacer. Yuki piensa que la situación se estaba volviendo cada vez más fastidiosa, y Musa le recuerda que si Haji logra convencer a la mayoría de continuar, esto podría empeorar. Una vez Príncipe se despide de Kakeru, este siente una perturbación en su mente, recordando la conversación que tuvo con Sakaki en la mañana, poniéndose tan nervioso que por instinto comienza a correr a una gran velocidad, escuchando voces a su alrededor y sintiendo la respiración cada vez más pesada a medida que iban acelerando, hasta que un punto, sin que se dé cuenta, termina cruzándose con Hana, casi chocándose con ella mientras corría, en un parque cercano. Kakeru se disculpa con la chica por casi causarle un accidente. Sin embargo, mientras se limpiaba un pequeño rasguño que tuvo al retroceder, Hana le dice que no se preocupara, ya que hubiera sido peor si al que le pasaba algo fuera él, mencionando que Kakeru era un atleta muy valioso para Haji. Esto porque una vez el joven anfitrión logró encontrarlo, obtuvo un rayo de esperanza, pues a palabras de este mismo, tanto Kakeru como los demás no son hombres ordinarios, esto ya que según él estaban destinados a la grandeza, lo cual hizo que el joven anfitrión no dejara de mostrar sus ganas de querer correr todos juntos, aunque Hana resalta que lo único que podía llegar a comprender es que Kakeru tenía una gran velocidad. Sin embargo, con un rostro desanimado, este chico menciona que después de todo, eso es todo lo que podía hacer, solo sabía correr. A continuación, la voz de Haji se escucha en el lugar, llamando a Kakeru para que vayan juntos a la Otake. Durante el camino, el joven anfitrión nota a Kakeru muy decaído y le propone correr junto a Nira hasta la residencia. Se trataba de una carrera para ver quién llegaba primero. Haji se prepara para ir, pero en ese instante es detenido por el joven corredor, quien le pregunta por qué insistía tanto en que corriera, por qué simplemente no lo hacía solo, diciendo que al fin y al cabo, de eso se trataba correr, y si lo comprendía debía dejarlo tranquilo. Kakeru, por muy solo que corras, nunca estarás solo, siempre corres con alguien más. El joven no comprende muy bien esas palabras, pero Haji solo lo deja pensando mientras que se va corriendo con Nira hasta la residencia. A la mañana siguiente, vemos a Musa charlando con Shindo. Este le pregunta al estudiante de comercio por las nuevas zapatillas que había conseguido, este respondiendo que correr con calzado más especializado es mucho más cómodo. Fuera de la Otake, todos comienzan a prepararse para poder correr hasta el río Tamagawa. Sin embargo, Haji les menciona que para esta ocasión, Hana los estaría esperando a todos en el punto de encuentro, esto para poder medir el tiempo de cada uno, por lo que todos deberían terminar el encuentro de una u otra forma, empezando todos al mismo tiempo. Siendo el caso que no llegaran a este lugar rápido, dejarían a la pobre chica en el río. A 30 segundos de iniciar la carrera, Shindo habla con los gemelos sobre el calzado que llevaban, recomendándoles comprarse nuevas zapatillas para poder correr mejor, diciéndoles que los llevaría a un local especial donde podrían comprarlas, lo cual hace que estos se emocionen. Esto mientras Musa y Yuki observan cómo estos serán nuevamente convencidos indirectamente de continuar corriendo. Todos inician el recorrido, yendo como siempre a su propio ritmo, tal y como se les fue dicho. Mientras tanto, Haji se la pasa acompañando a Príncipe, motivándolo para que no pierda la esperanza y continúe, mencionándole una frase de uno de sus mangas, lo cual hace que este siga sin parar al lado del joven anfitrión. Nos dirigimos al río Tamagawa. Ahí vemos como Kakeru es el primero en llegar, siendo recibido por Hana, la cual menciona que el tiempo que obtuvo fue de 14 minutos con 53 segundos, una cifra impresionante. Sin embargo, en ese instante también hace acto de presencia Sakaki, el cual comienza a molestar al joven corredor sobre su tiempo al correr. La chica pregunta quién era el pelirrojo, a lo que este responde que se llamaba Kosuke Sakaki, del primer año de la Universidad Deportiva de Tokio. Este pregunta si Hana era la manager de su ex compañero, pero Kakeru le dice que ella se encargaba de medirles el tiempo. Esto sorprende a Sakaki, aunque se pregunta de quiénes estaba hablando, o es que acaso lo que estaba diciendo era que tenía que bajar su nivel al correr con gente de un nivel tan bajo. En ese momento, Sakaki revela que había hablado con sus ex compañeros del Sendai, los cuales le dijeron que Kakeru ahora estaba en la Universidad de Kansei, aunque aún quedaba la duda si acaso este tenía realmente un equipo, o es que acaso esto es algún trote divertido o algo así. Sin embargo, las palabras de este hacen que el joven corredor le grite, pidiéndole que se vaya, aunque este solo responde diciendo, ¿qué? ¿Piensas golpearme? Pero todo este tenso momento es interrumpido cuando los demás miembros de la Otake al fin llegan hasta el río. Luego de un rato, nuestros protagonistas conversan sobre cómo había mejorado su tiempo, todo esto siendo observado por Sakaki, lo cual hace que todos se pregunten de quién se trataba. Sin embargo, en ese momento, resuena una voz en el aire. Vamos, príncipe, tus amigos te esperan, los héroes de la Otake, todos esperan el regreso de su heroico príncipe. Haji sigue motivando a Príncipe para que pudiera llegar al final, este dando su último aliento para poder llegar al fin a la meta, y así, de una forma realmente épica, Príncipe logra llegar al río, teniendo un tiempo de 34 minutos con 59 segundos y 28 centésimas de segundo, pudiendo así romper la barrera de los 35 minutos, siendo felicitado alegremente por Haji. Sin embargo, Sakaki comienza a burlarse de esto en ese instante, preguntando si acaso se trataba de algún tipo de broma, siguiendo con sus provocaciones hacia Kakeru. Haji pregunta por el ex compañero del prota, y este le responde disculpándose con el joven anfitrión, confundiéndolo
hablándolo con el entrenador, aunque este se niega en ese instante. Sakaki menciona que era un conocido de Kakeru, diciendo que en el pasado este lo había ayudado mucho durante la preparatoria. Haji le pregunta si estaba en alguna universidad, a lo que el pelirrojo responde diciendo que estaba en la U Deportiva de Tokio. Haji se sorprende de esto, pues menciona que en ese caso se iban a ver en el encuentro de atletismo de su universidad al fin de mes, asegurando que todos estarían ahí. Sakaki se muestra confundido hacia esto. ¿Por qué ellos participarían en el encuentro de su universidad? Haji continúa mencionando que después de todo, ellos necesitaban récords oficiales y querían participar. En ese momento, todos tratan de detener al joven anfitrión para que no lo haga, para que no dijera lo que realmente pensaba hacer. Sin embargo, al final este termina diciéndolo, afirmando que él se refería nada más y nada menos que al Hakone Ekiden, específicamente a las eliminatorias para poder clasificar de esta competición, y es por eso que todos ellos irán al encuentro de su universidad, la selección para el Hakone de la Universidad de Kansei. Sakaki se dirige a Kakeru, preguntándole si acaso esto era cierto. ¿De verdad estaba pensando burlarse del atletismo? Ordenándole responder. Rápidamente los gemelos se ponen delante de Hana por si la situación se ponía violenta, mientras que Sakaki seguía pidiéndole al joven corredor que dijera algo, que acaso no se avergonzaba de correr con gente de su nivel, esto refiriéndose a los residentes de la Otake. Sin embargo, Kakeru solo se queda callado, sin poder formular alguna palabra. Por eso lo odio. Todo es cuestión de nivel, de ganar o perder. Etiquetan todo por niveles. En ese instante, Príncipe se levanta del suelo realmente enojado, mientras afirma que si bien él odia correr, lo que más detesta en el mundo es la gente que critica a los demás por lo que hacen. Si bien Príncipe aún no tenía claro si ellos eran amigos o no, lo que le daba gusto a él era que ellos reconocieran su existencia, sus ideas y más que nada, su valía. Esto ya que en este grupo no importaba qué tan alto o bajo fuera tu nivel, lo único que importaba en este equipo es quiénes eran en realidad. Luego de estas palabras, Príncipe se queda sin aliento y vuelve a desmayarse, pero esto hace que Haji se conmueva por lo que dijo, o bueno, más o menos, asegurándole a Sakaki que Kakeru sería mucho más veloz de lo que él alguna vez haya recordado en el pasado. Al escuchar esto, el pelirrojo se retira, pero antes de que pudiera alejarse más, es detenido por Kakeru para decirle algo más para finalizar. Volveremos a vernos. Luego de esto, Sakaki se va definitivamente, mientras que los demás miembros de la Otake le preguntan a Kakeru si lo que hizo era acaso una declaración de guerra o algo así, sintiéndose felices por la provocación del chico, y también porque ahora tenían una meta fija, asegurándose de que lo iban a lograr a como dé lugar. Príncipe tiene razón, tú eres tú, por eso haz lo que quieras, y yo haré lo mismo, es por eso que pienso correr contigo, y con el resto de los chicos. Haji exclama esto, mientras que deja a Kakeru helado luego de pronunciar estas palabras. Al terminar de decir esto, el joven anfitrión llama a todos para poder regresar a desayunar a la Otake, esto porque la comida los estaba esperando ahí. En ese momento, Kakeru tiene un sentimiento extraño al ver a sus compañeros ir todos juntos, como un equipo, dando un paso para así ir con ellos de una vez. En una feria laboral, vemos a King tratando de conseguir algún empleo, asistiendo aquí viendo que estaban aceptando solicitudes. Ya siendo de noche, el rey de los concursos llega a la Otake escuchando un gran bullicio en la parte de arriba, esto mientras observaba en su celular unos resultados de contratación de los recién graduados. Mientras tanto, en el comedor de la residencia, vemos como todos hablan de las palabras que Príncipe dijo cuando estaba en el río Tamagawa, dándoles gusto que después de todo, él tenga mucho cariño a la Otake, diciéndole a este que nunca pensaron que en verdad fueran amigos. En eso, los gemelos comentan algo que realmente los molestó en ese momento, siendo esto el actuar de Sakaki, considerándolo un completo idiota por todo lo que les dijo a ellos y a Kakeru. El joven corredor también presente se empieza a disculpar con todos debido a la actitud de su ex compañero, aunque los demás le dicen que no debía preocuparse por ello. Después de todo, no era su culpa que él tuviera una actitud tan estúpida, aunque Nico menciona que de algún u otro modo ambos chicos eran conocidos. De todas formas, no debían ser muy duros con él. Sin embargo, los gemelos se ponen en contra de esto dicho, debido a que ellos ya consideraban a Kakeru como un amigo, y no podían permitir que alguien le dijera cosas como las que el pelirrojo comentó. En ese instante, Shindo, un poco ebrio al igual que los estudiantes de último año, alza la mano para poder decir algo, Haji dándole el pase para que hable. Ahí Shindo menciona que ya lo había decidido, él definitivamente participaría en el Hakone Ekiden, esto porque de seguro su familia se alegraría al verlo correr en televisión. Además, teniendo a Haji y Kakeru en el equipo, parece que esto podría dejar de ser solo un sueño. Sin embargo, ellos debían mejorar demasiado si de verdad querían ser mucho más que simples extras, así que decidió que él llegaría al Hakone con su propio esfuerzo. Haji se alegra al escuchar todo esto, felicitándolo por estas palabras, las cuales también emocionan a los gemelos, quienes dicen que pondrían de su parte para así poder conseguir chicas a como dé lugar, aunque este les revela en ese momento que estaba en una relación, sorprendiéndolos. Sin embargo, Yuki aclara que lo mejor era que no se emocionaran como si todos fueran a participar en esta locura, pero en ese instante el estudiante de abogacía nota como Musa, conmovido por las palabras de Shindo,
segundo, confirma de una vez que también correría en el Hakone con todos ellos, aunque a él le parecía que el extranjero estaba más demente que otra cosa. Con el ánimo por las nubes, Haji hace un brindis para celebrar que toda la residencia iría hacia el Hakone, preguntándole a Kakeru que lo acompañe en este, pero este no logra expresarse bien ante esta situación. Sin embargo, los demás solo se ríen por la timidez del chico y brindan por la determinación de todos ellos. Luego de todo esto, Musa le pregunta a Haji de qué se iba a tratar este encuentro que iban a tener en la U Nacional de Tokio. Hay varias competencias en verano y primavera, cada semana hay carreras auspiciadas por universidades o empresas, y los encuentros también. Los gemelos, algo confundidos por esta respuesta, aún no entendían muy bien el por qué ellos debían correr ahí. Sin embargo, Kakeru le recuerda que esto ya se los había dicho antes, esto cuando explicaba que ellos necesitaban récords oficiales para poder participar en las preliminares, aunque parece que no lo llegaron a entender, esto debido al enojo del chico. Con esto dicho, lo que tenían claro era que cada uno debía conseguir sus récords en las respectivas carreras que tendrían, para así entrar a las eliminatorias, teniendo que mejorar sus tiempos para romper la barrera de los 16 minutos y medio. En eso, Nico pregunta si es que en ese caso podría aplazar su fecha límite de entrega, aunque Haji le pregunta a este si acaso lo decía porque seguía trabajando como desarrollador, lo cual hace que este quede expuesto ante todos. Sin embargo, el joven anfitrión deja esto de lado y les dice a los demás que este encuentro que tendrían en abril no sería el único, pues dentro de los siguientes 2 meses tendrían mucho más, así que si no lo lograban en este, tendrán más oportunidades para obtener sus récords oficiales. Más tarde, mientras todos los de la Otake dormían, Haji y Kakeru hablan a solas sobre el encuentro que tendrían en la U Nacional de Tokio, en donde el joven corredor muestra su desacuerdo ante la decisión de que todos compitan este mes. Esto ya que en su opinión, ellos podrían salir lastimados si se llegan a enfrentar a la realidad, recalcando que no eran más que solo aficionados. Sin embargo, Haji le pregunta si en verdad está seguro de eso. ¿Solo los elegidos pueden correr? ¿De eso se trata correr? Ante sus preguntas, Kakeru solo puede responder que esto era un deporte competitivo. Haji le da la razón en eso, pero este menciona que era por eso mismo que debían hacerlo. Al fin y al cabo, el Hakone no era un sueño, se trataba de algo real. Mientras todo esto es dicho, vemos a quien recostado viendo su celular con un rostro algo preocupado, debido a una cosa que estaba viendo. Durante el desayuno, Haji les comunica a todos de la Otake que a partir de ahora, durante la tarde iban a entrenar para así poder reforzar la velocidad de todos como es debido. Esto ya que lo que hacían en las mañanas no era más que un trote matutino para calentar, y debían hacer más si querían superar de una vez la meta. Todos se muestran de acuerdo con la decisión del joven anfitrión. Sin embargo, Yuki, totalmente desesperado, le pregunta a los demás si es que acaso habían perdido la cabeza, mencionándoles que estaban actuando tal y como un club de atletismo, aunque claramente eso es lo que eran. En eso, Kintami menciona que no iría en esta ocasión, debido a que tenía un seminario el día de hoy. Haji le pregunta si podría reprogramarlo, aunque este de forma irónica responde que si fuera así entonces qué tal si lo ayudaba a reprogramar su vida entera, respuesta a la cual deja algo confundido al joven anfitrión. Más tarde, luego de tener una conversación debido a que él había dejado de fumar tan repentinamente, Yuki le cuestiona a Nico si en verdad no quería correr en el Hakone. Sin embargo, este solo responde que el correr realmente no le disgustaba, aunque trata de tranquilizar a Yuki mencionando que en realidad no tenía pensado participar en el plan de Haji, ya que la única razón que tenía para seguir su entrenamiento era por temas de salud. Sin embargo, esto no termina de convencer al estudiante de abogacía, pues aún dudaba si lo que decía era en verdad cierto. Nuestros protagonistas se preparan para poder comenzar su entrenamiento de la tarde, teniendo todo listo para poder salir rápidamente, aunque parece ser que había alguien quien no estaría aquí pronto, y se trataba de King, el cual no había dado señales de aparecer, lo cual preocupa a sus compañeros que sienten que últimamente ha estado muy alterado. En un lugar alejado, nos trasladamos hasta un viejo campo de atletismo, donde el equipo de la Universidad Kansai va a realizar su entrenamiento. Los gemelos se preguntan por qué debían usar este lugar tan deprimente, y no el campo de la universidad, aunque Haji responde mencionando que esto no podría ser así, debido a que todo tipo de clubes y equipos ya utilizaban ese lugar, recalcando que no podían hacer nada con esto porque todo era cuestión de jerarquía. En eso, Musa le pregunta al joven anfitrión si a lo que se refería con empezar más relajados era que deberían iniciar corriendo más lento. Haji confirma esto, agregando que si llegaban a correr de una forma alocada, podrían llegar a lesionarse, por lo que calentarían una hora antes de ir a un ritmo más rápido. Todos se sorprenden debido a esto último, y en ese instante Príncipe trata de buscar alguna excusa para evitar esto, aunque lo único que consigue es que Haji dé inicio al entrenamiento ignorándolo, a lo que busca refugio en el perrito Nira, mencionando que él era el único que lo comprendía, aunque no era realmente así. Haji divide a todos en 2 grupos, diciéndoles que comenzarían corriendo a paso fijo, o sea un ritmo constante. Esto les servirá para mejorar más su resistencia, por lo que deberán asegurarse de no exigirse demasiado, además de buscar un ritmo en el que puedan mantenerse por mucho tiempo. Con esto dicho, el primer grupo da inicio al trote, mientras los demás van observando en los que les toca a ellos. Príncipe aún no puede creer que de verdad estén actuando como un equipo real de atletismo, y piensa que el único que estaba de parte suya era Nira, pero
rápidamente se da cuenta de que él también era harina de ese costal. Yuki le pregunta a Nico qué es lo que tenía de bueno correr, teniendo la duda debido a que se consideraba un aficionado. Sin embargo, por lo que parece no podrá hacer nada al respecto mientras no lo entienda. Una vez termina el primer grupo, los demás ingresan para comenzar su turno. En eso, Nico trata de responder a la pregunta de Yuki, debido a que todavía tenía dudas. Bueno, todos somos diferentes, pero en mi caso tal vez sea... Sin embargo, antes de que pudiera decir algo más, Haji da inicio al trote por lo que Yuki se enoja con su superior, esto debido a su engaño. Mientras Kakeru corría, piensa en la pregunta que Haji le dijo cuando tuvieron una conversación una noche antes, pensando en ello en lo que observaba a todos sus compañeros esforzándose por mejorar al correr. Una vez terminado el entrenamiento, Haji planea qué es lo que harían el siguiente día para continuar entrenando, mencionando que continuarían corriendo con aumento gradual, en otras palabras, ir cada vez más rápido hasta llegar a un sprint. Todo esto con el objetivo de poder trabajar sus corazones y pulmones, para que no acaben exhaustos tan rápido. Al escuchar esto, Príncipe no puede evitar quejarse con las últimas fuerzas que le quedaban, llamando a Haji un demonio sin sentimientos. Los gemelos al verlo, notan su cuerpo algo más delgado y traslúcido, aunque en ese instante Haji decide levantarlo para llevarlo al ataque junto a los demás residentes. Yuki se sorprende de a pesar de que su cuerpo no pueda, Príncipe le sigue el juego a Haji aunque no quiera, pero Nico le responde que se podría decir lo mismo de él. En ese momento, el estudiante de abogacía se dirige a Nico mencionándole que al final no había contestado a su pregunta. Viendo que él seguía con su insistencia, al final decide hacerlo diciéndole lo siguiente: verás, cuando corro me siento limpio, como si estuviera en blanco. Puedo dejar todas mis cargas atrás, y aunque es solo por un breve momento, me siento impecable. Sin embargo, ante las palabras de su superior, Yuki solo responde que él ya se sentía impecable sin hacer esto, aunque Nico le dice que era realmente irritante. De vuelta en el ataque, vemos a Kim viendo un nuevo mensaje en su celular, donde este ve que la solicitud de trabajo que había mandado con anterioridad fue rechazada, siendo echado en la selección inicial de reclutamiento. En ese instante, nuestros demás protagonistas llegan a la residencia, mientras todos se preparaban para entrar a ducharse. Shindo les habla a todos diciéndoles que por su parte le gustaría seguir corriendo un poco más, esto ya que el encuentro sería pronto. Musi y los gemelos creen que esto es una buena idea, por lo que deciden acompañar al estudiante de comercio para continuar trotando también, mientras que los demás deciden quedarse en la residencia para descansar. Al escuchar esto, Haji se muestra feliz de que sus compañeros se estén volviendo independientes al entrenar por cuenta propia. En eso, mientras todos seguían hablando, Kakeru intenta hablar con el joven anfitrión sobre una cosa, aunque antes de que pudiera hacerlo, Kim aparece para preguntar por la cena, a lo que decide que mejor después se lo contaría. En eso, en un tono irónico, Kim se muestra feliz de que sus compañeros tengan tanto tiempo libre para correr cuando ellos quieran, retirándose mientras la cena era preparada. Con todos ya reunidos en la mesa, Haji les comenta algo lo cual los deja perplejos, pues esto era que a partir de ahora tenían estrictamente prohibido trabajar, debido a que a partir de este momento comenzarían a entrenar todos los días. Ellos no tendrán nada de tiempo para otra cosa. Además, deberán también comprar todo lo necesario para poder tener un buen equipo de atletismo, ropa deportiva, toallas y todo lo que se requiera para sus futuros entrenamientos. Esa sería la nueva orden que deberán seguir de hoy en adelante. Sin embargo, Kim se levanta de la mesa, mostrándose en total desacuerdo con esto dicho, argumentando que él tenía su propia vida, retirándose del lugar enojado, mientras todos los miembros del ataque lo observan sorprendidos por su respuesta. Luego de las palabras que tuvo King durante la cena, Shindo va hasta donde estaba para poder hablar con él, aunque este solo lo ignora. Esto mientras va respondiendo todas las preguntas de un concurso en la televisión. En eso, Shindo le menciona a King que hoy harían un trote vespertino, a lo que King en un tono irónico le dice que entonces les vaya bien. Sin embargo, Shindo todavía trata de hablarle, preguntándole si de verdad estaba de acuerdo con esto de no seguir trotando. King, ya sin tener otra opción, decide levantarse disculpándose con el estudiante de comercio, mencionándole que al menos pudo liberar un poco de tensión. Sin embargo, Shindo le pregunta si entonces significaba que mañana correría con ellos, mencionando que esto podría ser un buen cambio de aires para él. A la mañana siguiente, luego de que todos terminaran con el entrenamiento hasta el río Tamagawa, Musa le sugiere a todos que esa noche volverían a trotar como la vez anterior, algo en lo que Shindo y los gemelos están de acuerdo. Sin embargo, al escuchar esto, Yuki no puede creer que ellos se pudieron convertir en alumnos modelos, advirtiéndoles que si seguían haciendo eso, sería culpa de ellos mismos si se fatigaban, mientras todos siguen bromeando y charlando sobre el Hakone. En ese instante Hana aparece para ver cómo les estaba yendo a los protagonistas con el entrenamiento, uniéndose a la charla en lo que seguían ahí, siendo invitada para la práctica que tendrían más tarde. En eso, al ver que ya no tenía tiempo de seguir aquí, King se levanta del césped para regresar a la Otake solo. Haji trata de detenerlo para que todos fueran juntos, aunque este hace caso omiso. En la Universidad de Kansei, los miembros de la residencia hablan sobre la obsesión que tenía el rey de los concursos para conseguir un empleo, mencionando que se había cerrado por completo el plan que tenía. Si bien la tasa de desempleo había bajado, King
no podía conseguir trabajo de ningún modo, algo lo cual sus compañeros podían llegar a entender, pero si simplemente no podía encontrar alguno, entonces no podía hacer mucho para solucionar ese problema. Shindo les dice a los demás que él también estaba preocupado por la situación de King. Sin embargo, justo ahora había algo importante lo cual debían solucionar, y eso era el presupuesto del club, pues al no tener el dinero requerido, se les iba a complicar mucho los gastos que tendrían que hacer más adelante. Tema de conversación el cual estaba siendo hablado por Haji y el casero dentro de la residencia, este último mencionando que si ellos tuvieran ese dinero, podrían hacer algo para poder arreglar este apartamento en ruinas, aunque viendo la situación en la que estaban justo ahora, era imposible. Y ya que dijiste que lo harías, te permití hacerlo, pero este mundo es mucho más que ser rápido o lento, también hace falta dinero. Este viejito menciona esto mientras agrega que nada iba a garantizar el reconocimiento de sus compañeros si seguían así. Después de todo, esto también era parte de correr. En el cuarto de Nico, mientras este estaba trabajando, le dice a Kakeru que por favor no le diga a Haji que seguía siendo desarrollador, preguntándole también qué es lo que quería aquí. El joven corredor le pregunta a Nico sobre cómo era exactamente Haji, esto viendo que él lo conocía mejor que nadie, queriendo saber específicamente cómo era el joven anfitrión como atleta. Nico le responde a Kakeru diciéndole que si bien nunca lo vio dándolo todo, en su tiempo él era un gran corredor. Sin embargo, luego de su lesión, le recomendaron que lo mejor que podía hacer era dejarlo por un buen tiempo, mencionando que cuando él le dijo a Haji que también corría, vio en sus ojos un resplandor, indirectamente condenándose al momento de decírselo, pues él ya había dejado de correr. Sin embargo, a pesar de que pasaran 4 años, nunca dejó de ver ese resplandor en los ojos del joven anfitrión, siendo una gran sorpresa, aunque en parte, todo era gracias a que Kakeru había aparecido. Nico tiene en cuenta que incluso con Kakeru al llegar al Hakone, no era nada más que un sueño, pues cree que lo mejor es que esperaran al encuentro en la U Deportiva de Tokio. Más tarde, Musa y Shindo les muestran a todos unas camisetas las cuales hicieron para poder promocionar el club de atletismo, esto para que los pudieran usar durante los trotes matutinos y vespertinos. Los dos estudiantes reparten entre todos sus compañeros estas camisetas, algunos de ellos estando no tan convencidos en usarlas, aunque al no tener ninguna objeción, Haji les dice que no había ningún problema en que pudieran vestirlas. En ese instante, King se aparece en el Aotake, siendo recibido por sus compañeros para luego preguntar ¿qué es lo que estaban haciendo ahora? Los demás residentes muestran las camisetas que llevaban para poder promocionar al club de atletismo. Sin embargo, King no presta mucha atención a estas y decide entrar al Aotake dándoles ánimos a sus compañeros. Estos le preguntan si acaso él no pensaba correr con ellos, pero este solo les dice que él tenía sus propios asuntos, mencionando que estaba realmente ocupado, aunque Haji lo detiene en ese momento, diciéndole que lo mejor era que lo dejara de una vez. King preguntándole si acaso pretende que escape de la realidad. Mañana, pasado mañana y el día siguiente, siempre tendrás detrás de ti la realidad. En vez de huir, ¿por qué no corres junto a ella? Haji exclama esto, mientras trata de convencer a King que lo que estaba haciendo no le iba a hacer ningún bien, contándole por experiencia propia que estar quieto no iba a hacer que deje de estar intranquilo. King le dice a Haji que él no era más que un soñador, preguntándole para qué exactamente estaba aquí. El joven anfitrión responde que la razón por la que él estaba aquí era para estar con ellos, respuesta a la cual sorprende al rey de los concursos. A continuación, Yuki apoya a Haji en lo que estaba diciendo, mencionando que el estar tan alterado ahora, estando apenas en estas fechas, no le iba a ayudar en nada, respuesta a la cual es sustentada por Nico, quien le dice a King que al menos él también debía compartir la penitencia que les habían puesto, finalizando al decirle que el resto estaba directamente en sus manos, retirándose junto a sus compañeros. Antes de irse, Haji le dice a King que era mejor que no lo malinterpretara, él no era el único que estaba aquí para el equipo, sino que también el mismo joven anfitrión estaba aquí para poder ayudar a sus compañeros. Sin embargo, King piensa que todo esto no era nada más que palabrería, entrando a la residencia de una forma muy amargada luego de escuchar las palabras de Haji. Más tarde, vemos a King en una casa de apuestas tratando de ganar algo de dinero jugando un poco, aunque no logrando conseguir nada, perdiendo casi todo lo que le quedaba en sus bolsillos. El rey de los concursos ve cómo sus compañeros de la Otake van reclutando a gente para que se unan al club de fans del equipo de la universidad, siendo algunos conocidos u otros los cuales sintieron interés por lo que estaban haciendo, quienes se terminan uniendo para poder apoyar a los protagonistas. Todo esto hace que King sienta un poco de frustración, retirándose mientras sus compañeros seguían en lo suyo. De vuelta a la residencia, Haji les muestra a todo el equipo el programa de entrenamiento que tendrían a partir de ahora para correr, dando a conocer una nueva modalidad de atletismo que usarían próximamente, el cross country o campo traviesa, la cual se resume a palabras del joven anfitrión como correr por la naturaleza. No supone mucha carga para las piernas y será un buen cambio de aires. No hay nada como la naturaleza. Estas palabras emocionan mucho a los gemelos, quienes también tienen la duda de qué significaba esa sigla de CC 2.5x6 que estaban en el programa. Haji responde a esto, diciendo que se refería a que ellos correrían 6 vueltas de 2.5 kilómetros. Así es, juntando todo 15 kilómetros, aunque la cantidad de vueltas que darían iba a depender del desempeño de cada uno, tomando como ejemplo a Kakeru, el cual daría 8 vueltas de 2.5 kilómetros, algo lo cual sorprende a sus compañeros. Yuki aún no puede creer que de verdad se hayan convertido en un club de atletismo, sintiéndose algo insignificante por no tener un buen ritmo como el resto, lo cual hace
hace que los demás comiencen a reírse por la actitud que este mostraba. Sin embargo, Shindo se sentía todavía preocupado por lo que le estaba pasando a King, por lo que luego de un rato va a verlo para decirle que había grabado el programa de concursos para que pueda verlo. Este le agradece, pero también le menciona que no era necesario que se preocupara tanto por él, diciéndole que era algo incómodo. En eso, justo cuando el estudiante de comercio estaba a punto de irse, King le pregunta cómo es que podía tomarse tan en serio todo esto de entrar al Hakone Ekiden. Shindo responde que no lo sabía, lo cual hace que King se decepcione un poco por esto dicho. Sin embargo, Shindo menciona que era precisamente por eso que lo hacía, simplemente aún no lo entendía. Más que sentirse obligado a hacerlo, se sentía inspirado por querer continuar en esta locura, lo cual para él, esto no se veía como una opción para no hacerlo. King sigue sin entender muy bien a lo que se refería. ¿Por qué seguir corriendo si ni siquiera lo entendía? Sin embargo, Shindo trata de explicar mejor esto, mencionando también que a pesar de no poder entenderlo bien, porque él nunca había buscado empleo, siente que lo que estaba haciendo era algo parecido a lo que King quería hacer en cierto punto. Esto no lo entiende al principio, pero Shindo le pregunta, ¿por qué le preocupaba tanto buscar empleo? ¿O es que acaso le gusta tanto la idea de trabajar? Sin embargo, King menciona que si fuera por él, no trabajaría en ninguna cosa, ya que lo odia, pero él simplemente lo hace porque debe hacerlo y ya, respuesta a la cual resulta concordar con lo que Shindo dijo anteriormente. No me gustaba y Haji me obligó, pero cuando comencé a correr, me percaté de algo. Es más divertido cuando decides hacerlo que cuando te obligan. El estudiante de comercio sigue diciéndole las razones por la cual él decidió seguir corriendo, el por qué decidió tomarse en serio todo esto que parecía una locura en un principio, mencionando que esto incluso no lo hacía solo por gusto propio, sino también por algo más. King no entiende cómo es que estaba siendo sermoneado por alguien menor que él, mencionándole a Shindo que ni siquiera sabía de lo que estaba hablando, comenzando a decirle que ya parara con lo que estaba diciendo. Luego de esto, después de muchas dificultades, todos los protagonistas se reúnen para correr una vez más juntos. Esta vez King reintegrándose con los demás usando la camiseta que fue hecha para él. Sin embargo, todos se comienzan a burlar de él al verlo con esta, debido a que ninguno de ellos lo llevaba puesto el día de hoy, y él era el único que pasaría por la penitencia esta vez. Eso y que la camiseta que se había puesto estaba mal escrita debido a un fallo de Musa al hacerla. Algo enojado, King decide quitársela, aunque Shindo llega en ese instante para decirle que no debía preocuparse por eso, ya que él también llevaría la suya para poder acompañarlo. Haji le dice a este que la verdad no importaba que él lo llevara puesto. Después de todo, cuando comience a correr se le olvidaría que lo llevaba encima. En eso, el rey de los concursos trata de excusarse mencionando que si traía puesta esta camiseta no era por las razones que ellos creían, aunque realmente esto era todo lo contrario a lo que decía. Ya en el campo deportivo, nuestros protagonistas comienzan su entrenamiento de una vez, logrando todos romper los tiempos con los que normalmente solían terminar. En eso, los gemelos notan cómo Kakeru sonríe al ver a todos juntos de nuevo, preguntándole el por qué estaba tan feliz, molestándole un poco debido a la seriedad que luego comenzó a mostrar el chico. De vuelta en el Otake, Haji y Kakeru hablan sobre los miembros de la residencia mientras hacían la limpieza, retomando también en ese momento la conversación que tuvieron hace unos días. Esto respecto a la pregunta que le hizo el joven anfitrión a Kakeru, sobre si solo los elegidos podían correr. Es cierto que cualquiera puede correr, pueden correr tanto como quieran, pero ¿de qué tipo de carrera estamos hablando? No todos pueden correr en el Hakone Ekiden. Kakeru exclama esto, mientras le confiesa al joven anfitrión que aún no sabía a lo que se refería, aún no sabía qué es lo que significaba para él correr. Sin embargo, Haji responde esto diciendo que él también quería averiguar lo que significaba, él también quería saber qué es lo que era correr. Kakeru se sorprende ante esto, pero Haji continúa, mencionando que aún no tenían la respuesta exacta, pero apenas habían comenzado a correr. Quién sabe si esa respuesta se vaya a revelar en el futuro. Por ahora, debían continuar. Kakeru menciona que es increíble que aún sin saber esa respuesta, haya logrado unir a todos en el Otake para poder correr de igual manera, aunque si solo seguían divirtiéndose entrenando, lo más probable es que nadie salga lastimado después de todo. Sin embargo, Haji cree que esto no sería así, pues al ser el objetivo que tenían correr en el Hakone, es imposible que todos salgan ilesos de esto. La realidad no es tan piadosa. El encuentro de atletismo podría marcar el fin del equipo. El joven anfitrión responde a estas palabras diciendo que confiaba en que ellos lograrían superarse, preguntándole también a Kakeru si acaso no pensaba también en prepararse. Al fin y al cabo, era como él dijo, la realidad no iba a ser tan piadosa. Durante la noche, un reloj suena mientras todavía no amanece. Una persona estaba a la espera de que al fin llegara la hora de levantarse. La identidad de esta persona no es una sorpresa, ya que se trata del joven corredor, Kakeru. Muy temprano, vemos como todos los miembros de la Otake están en el jardín de la residencia, esperando que Haji trajera el transporte para que puedan ir a su encuentro en la U Deportiva de Tokio. En ese instante, de una forma muy alocada, el joven corredor hace presencia trayendo consigo el vehículo que los llevaría hasta esta universidad. Nico, Yuki y King critican a este por casi
matarlos al conducir de esa forma, aunque este solo se excusa mencionando que llevaba tiempo sin haber manejado. Pero esto al final no les toma mucha importancia, y les dice a sus compañeros que era mejor que subieran antes de que se volviera mucho más tarde. Algunos de los protagonistas no están muy convencidos de que Haji los lleve, por lo que Yuki da la voz preguntándoles a todos si alguno tenía licencia para conducir. Sin embargo, esto no resulta ser así, así que todos son obligados a entrar a la camioneta aún sabiendo que posiblemente no podrían llegar completos a la competencia. Luego de un largo viaje, el equipo de la Universidad de Kansei llega a la Universidad Deportiva de Tokio, aunque no tan bien como esperaban. Haji les dice a los demás que él se encargaría de registrarlos de inmediato, y mientras lo hacía, ellos debían irse preparando para poder salir cuando llegue el momento. Los miembros de la Otake, aún agotados por la violenta forma de conducir del joven anfitrión, concuerdan que alguno de ellos debe sacar su licencia de conducir antes de que todo esto empeore en el futuro. En eso, Kakeru nuevamente se vuelve a encontrar con Sakaki, el cual, acompañado de sus compañeros, comienza a burlarse de todo el equipo de Kansei, enojando al joven corredor cuando menciona que ellos solo harían el ridículo al estar aquí. Sin embargo, Kakeru, ya habiendo escuchado suficiente, se acerca hacia su ex compañero con pasos firmes, algo a lo cual este último no le da importancia, pues solo sigue con sus provocaciones. Antes de que ocurriera algo peor, Haji detiene a ambos, aunque en ese instante, un corredor misterioso de otra facultad logra reconocer al joven anfitrión. Haji se dirige a este atleta como Kazuma Fujioka, un estudiante de la Universidad Rikudo. Los estudiantes de la U Deportiva de Tokio se sorprenden al ver a esta universidad, aunque los del equipo de Kansei se preguntan de quién se trataba este corredor de gran altura. Luego de que Haji y Fujioka cruzaron unas cuantas palabras, ambos finalizan su charla prometiendo que te harían todo en la carrera de hoy. El equipo de la Universidad Rikudo se despiden de los protagonistas, Haji advirtiendo a sus compañeros que recuerden el nombre de Fujioka, esto porque más adelante sabrían más de él. El equipo de Kansei se retiran dándole la espalda a Sasaki y sus compañeros, dando paso fijo hasta el campo de la universidad. Una vez ahí, vemos como los equipos de todas las facultades se preparan para poder correr de una vez. En eso, el joven anfitrión les hace entrega a sus compañeros los nuevos uniformes que usarían a partir de ese momento. La mayoría de ellos se alegran por la vestimenta que se les fue entregada. Sin embargo, algunos se quejan un poco por lo incómodos que eran, o porque no les abrigaba lo suficiente del frío. Mientras tanto, Musa ve algo nervioso a unos cuantos estudiantes extranjeros que también correrían en esta competición. Yuki trata de tranquilizar a su compañero animándolo, pero esto resulta ser inútil, pues Musa se desespera más al sentirse inferior a los demás corredores de su país. En eso, Kakeru ve a Príncipe leyendo un poco de manga mientras aún no comenzaban, lo cual sorprende al joven corredor por estar haciendo eso estando a nada de iniciar con la carrera, aunque Príncipe solo responde que esto lo hacía para poder animarse y no tenga nervios durante la competencia. Shindo les habla a todos sus compañeros, esto para poder mostrarles una noticia sobre el corredor que había hablado con Haji anteriormente, Kazuma Fujioka, el campeón del Hakone, siendo pieza clave de la Universidad Rikudo por 3 años seguidos, y el capitán de este mismo equipo. Es uno de los estudiantes que está en la cima del atletismo universitario. Kakeru observa esto, y también ve cómo sus compañeros se la pasan hablando tranquilamente sin sentir ningún tipo de presión, algo lo cual por alguna razón le comienza a enfadar, tratando de hablar con sus compañeros, pero siendo interrumpido por Haji antes de que pudiera hacerlo, el cual traía consigo los números que deberán usar alrededor de toda la carrera. Ya teniendo cada uno su número, el equipo va al campo a calentar mientras la competencia aún no inicia. Mientras corría, Kakeru se termina topando con Fujioka en el campo, recordando las palabras que Shindo dijo sobre el corredor del Rikudo, cruzando miradas con él mientras seguía su carril. Anuncian el inicio de los 5000 metros de la Universidad Deportiva de Tokio. El equipo de nuestros protagonistas se reúne para que Haji les hable antes de iniciar. Sí, necesitamos récords oficiales, pero ahora me interesa más que conozcan una carrera real. Este será su debut, así que divirtámonos. Oh, casi lo olvido. Los montes del Hakone son los más empinados. ¡Vamos! Con este grito final, Haji les da la orden a sus compañeros para ir al campo, aunque confundiéndolos un poco debido a su actitud tan enérgica. En ese instante, Kakeru se acerca al joven anfitrión preguntándole si acaso era ingenuo, mencionándole que hoy se centraría en ver cómo corren sus compañeros, para ver si realmente las palabras que le dijo en el pasado, sobre que ellos mejorarían en tan poco tiempo, eran realmente verdaderas. Con todos los equipos en posición, se muestran corredores que imponían cierta superioridad ante todos, y cuando todos los competidores adoptan la posición de arranque, se muestra una mirada con determinación en cada uno de ellos, dando así inicio a la carrera de una vez por todas. Todos los corredores salen a una gran velocidad. Varios de los protagonistas comienzan a sentir la gran diferencia que había entre una práctica y la competencia real, siendo que comienzan a chocar con algunos de los competidores que se les iban atravesando. En eso, se ve a la distancia como uno de los corredores extranjeros se posiciona a la cabeza de todos los demás. El nombre de este corredor resulta ser Manas, un atleta de la Universidad de Boso. Si bien adelantarse tanto se podría
podría considerar algo bueno, esto también podría ser muy perjudicante más adelante, ya que el no guardar energías para la recta final suele ser un gran error que puede terminar con la victoria de alguien más. En la carrera, se ve como todos los equipos se separan aún más, y al pensar en las palabras que Haji le dijo la noche anterior, Kakeru no pierde más el tiempo, y decide rebasar a todos los competidores para poder estar también a la cabeza. Algunos de los instructores notan esta acción de parte del chico, sorprendiéndose un poco debido a quien consideraban un corredor desconocido de la U de Kansei, algo lo cual es visto por Sakaki, quien también escucha la conversación de estos dos. Sin embargo, en ese instante notan que había alguien más que parecía estar a la cabeza, alguien el cual había pasado desapercibido en un principio, pero que ahora los instructores ven con gran sorpresa. Se trataba de Príncipe, el cual en realidad no estaba en la cabeza, pues debido a lo lento que iba, todos lo estaban rebasando con facilidad quedando una vuelta atrás. Luego de un rato, la presión se siente cada vez más en el campo deportivo, aunque esto no parecía ser un problema para Kakeru, el cual termina por estar muy adelantado en la carrera, logrando pasar incluso a Fujioka, quedando lado a lado con Manas en la primera posición. En el público, muchos piensan que el joven corredor se estaba condenando al hacer esta acción, sin embargo esto parecía no importarle nada, mientras que los demás corredores del Kansei se muestran muy cansados al todavía tener mucho camino por delante, siendo el que estaba más exhausto de ellos, Príncipe, el cual trata de ser atendido por uno de los alumnos de la U Deportiva de Tokio, quien este lo rechaza siguiendo su camino a pesar de que parecía no poder más. Kakeru sigue estando en la cabeza junto a Manas, confiándose un poco debido a la velocidad de este extranjero, aunque pensar en esto no resulta ser nada más que un error, esto ya que Manas comienza a aumentar cada vez más su velocidad estando nuevamente primero en la competencia. Kakeru se desequilibra al ver esto, sin embargo, trata de mantener la postura para poder de alguna forma seguir adelante. Después de todo, él aún seguía en segundo lugar, tal vez en un punto pueda recuperarse, o al menos, eso era lo que parecía. En ese instante, con gran facilidad, Fujioka rebasa al joven corredor, dejándolo atrás y siendo alabado por el público mientras lo hacía. A 5 metros de distancia de la penúltima vuelta, todo parecía estar decidido entre Manas y Fujioka, quienes con una gran velocidad se mantienen firmes hasta llegar a la meta. Manas siente como el as de Rikudo se acerca cada vez más a él, y estando en la última vuelta, no le queda más que seguir adelantándose para que pueda ganar la carrera. A solo unos metros de ellos, Kakeru lucha por aumentar su velocidad, pero esto resulta ser demasiado para él. La desesperación en los ojos del chico es notable. ¿Cómo era esto posible? El joven corredor estaba sintiendo una presión inexplicable, pero esto era claramente entendible siendo el tipo de corredor que era él. Al fin y al cabo, esta era la primera vez en la cual era más lento que alguien más, o al menos eso era lo que estaba pasando, cuando de un momento a otro termina la carrera en la Universidad Deportiva de Tokio. Fujioka se queda viendo un exhausto Kakeru y Haji, el cual también estaba a punto de llegar a la meta, mientras que el joven corredor se mantenía con todo su cuerpo cansado luego de haber corrido tanto. Luego de un rato, Kakeru ve a Fujioka siendo entrevistado, escuchando algo lo cual logra herir aún más su orgullo, esto siendo que el as de Rikudo no participaría en ninguna otra competición hasta llegar al Hakone Ekiden, palabras las cuales resultan ser muy duras para él. Sin embargo, mientras el joven corredor se refrescaba, Fujioka se le acerca, reconociéndolo como Kakeru Kurahara del Sendai Yosei, un atleta muy rápido el cual el as del Rikudo conocía de nombre, aunque aún no en persona, hasta ahora. Fujioka habla con Kakeru, dándole un consejo que tal vez le pueda servir más adelante: no bajes la guardia. Me refiero a Haji, él en un estado óptimo es muchísimo mejor, lidera el equipo con él. Después de todo, su objetivo es llegar al Hakone, ¿no? Al escuchar esto, Kakeru muestra una gran frustración en el rostro, algo lo cual Fujioka nota al verlo, por lo que se decide retirarse dejando al chico. Con todo el equipo reunido, Haji felicita a sus compañeros por su desempeño en la carrera de hoy, resaltando el tiempo que varios de ellos tuvieron, animándolos para que la siguiente carrera puedan hacerlo mucho mejor. Sin embargo, los residentes de la Otake se muestran algo decaídos por no poder hacer más durante la competición, mencionando que los únicos que lograron conseguir récords oficiales fueron Haji y Kakeru. El tipo de la U Deportiva de Tokio nos llamó estúpidos. ¿Dónde rayos está su espíritu deportivo? Príncipe exclama esto, mientras que los demás no pueden hacer otra cosa que aceptar la realidad. Sin embargo, Kakeru les habla a todos en ese momento, diciendo que esto ya era algo que debían haber visto. Los demás no entienden la frustración del chico. ¿Por qué se enojaba si al menos él había conseguido un buen tiempo? El joven corredor les dice de una manera contundente que eso no era a lo que se refería, preguntando cómo aún no lo podían entender. Muy molesto, Kakeru se va corriendo dejando a sus compañeros, dejando una respiración pesada a medida que iba acelerando. ¿Qué es lo que pudo pasar para que este chico tuviera una actitud conflictiva hacia sus compañeros?
Después de un largo camino, el joven corredor llega a la residencia de la Otake, escuchando dentro de esta risas y gritos de celebración mientras aún estaba afuera. ¡Hey, bienvenido! Kakeru es recibido por Yota de una forma agradable. El menor de los gemelos se sorprende de que este decidiera volver luego de lo que dijo en la U Deportiva de Tokio. Sin embargo, el joven corredor solo responde de manera cortante preguntándole a Yota qué es lo que estaban haciendo los demás. Resulta que todo el equipo estaba teniendo una fiesta en el cuarto de los gemelos, algo lo cual Yota le dice a Kakeru, mencionando también que debía apresurarse en cambiarse para que los acompañe. Un poco molesto, el chico decide hacer caso, y una vez sube con los demás, este ve como todos sus compañeros se la pasan charlando de manera tranquila, bromeando y hablando en general sobre todo lo que ocurrió en la carrera, resaltando en especial el desempeño que tuvo Kakeru durante esta competición, mencionando cómo este logró quedar entre los 3 mejores, comentando que mucha gente se la pasaba hablando de él una vez finalizó todo el evento. En eso, Haji decide hacer un brindis con todos por el buen trabajo del joven corredor, aunque una vez lo hacen, este último se muestra estoico ante la felicidad de sus compañeros en la habitación. Luego de esto, Shindo le pregunta a Haji por los resultados que tuvieron el día de hoy, a lo que el joven anfitrión le pregunta al resto de residentes su opinión de cómo creen que lo hicieron durante la competición. Todos dan respuestas divididas ante esta pregunta, aunque si en algo estaban de acuerdo casi todos, era que habían fracasado al no haber conseguido ninguno de los récords oficiales como debían haberlo hecho, o al menos casi ninguno, pues tanto Haji como Kakeru sí habían logrado conseguirlo al mantener un buen tiempo mientras corrían. Los gemelos se muestran decaídos por ni siquiera haber logrado superar sus récords de los entrenamientos en esta competición. Sin embargo, el joven anfitrión trata de animarlos diciéndoles que había una gran diferencia entre carreras y entrenamientos, mencionando que lo que habían experimentado hoy fue un gran logro, pues mientras sigan entrenando, está seguro de que lograrían hacer la diferencia para lo que se vendría en el futuro, aunque Kakeru sigue sin estar seguro de que puedan cambiar algo en el tiempo que les queda. Haji piensa todo lo contrario al joven corredor, mencionando también que dentro de 2 semanas irían nuevamente a un encuentro, esta vez en la Universidad de Kikui, diciéndoles a sus compañeros que entrenarían mucho más duro para estar listos ese día donde tendrían otra oportunidad de conseguir sus récords oficiales, afirmando que con el nuevo programa de entrenamiento que tendrán, lograrán mejorar lo suficiente. Al escuchar esto, casi todos piensan que si iba a ser así, al menos debían tener un día para descansar. Sin embargo, Haji cree que esto es innecesario, pues si querían mejorar al máximo, debían empezar lo antes posible. Kakeru se muestra de acuerdo, mencionando que incluso él podría empezar ahora mismo, diciendo que si de verdad querían llegar al Hakone, debían tomarse esto con mucha seriedad. Yuki cree que el joven corredor estaba exagerando con esto, algo en que los demás están de acuerdo, tratando de calmar al alterado joven corredor, afirmando que todos lograrían ir al Hakone. Así es. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Reflexionar? Esto es solo una fiesta. Kakeru exclama. Todos en la habitación tratan de persuadir al chico, bromeando y tratando de calmar su frustración intentando charlar con él. Sin embargo, Kakeru no aguanta más y termina por perder los estribos gritando a sus compañeros que dejaran de ser ridículos. Luego de esto, Nico se acerca al joven corredor en la cocina, diciéndole que si bien sabía cómo se sentía, de cierto modo también entendía al resto de sus compañeros. Ambos siguen su conversación y Nico le pide un consejo a Kakeru sobre lo que podría hacer para poder bajar de peso. Esto debido a que estaba bastante limitado al tener estos problemas de contextura, algo lo cual lo perjudicaba bastante al correr largas distancias. ¿Por esto fue que dejaste el atletismo? Nico asiente esto, mencionando que en la preparatoria su entrenador le dijo que era lo mejor hacer esto. Aunque él dijera eso no le molestaba, pues de alguna forma sentía que sus palabras eran un alivio. Sin embargo, Kakeru cree que en realidad tomar esta decisión debió ser muy frustrante para él. Si no fuera el caso no se lo estaría contando, algo lo cual Nico acepta que era verdad, respuesta al cual también se escuchaba por Yuki, quien estaba escuchando a escondidas. Fue frustrante, pero también me dio algo de felicidad. La sensación previa a la carrera, nunca pensé que volvería a sentirla. Kakeru se da cuenta con estas palabras, que su compañero en realidad no quería dejar atrás este deporte que ama, pues al verlo, nota que muy en el fondo, él sí quería tomarse en serio esta locura armada por Haji sobre ir al Hakone Ekiden, por lo que el joven corredor anima a su superior a no abandonar el sueño que tenía, diciéndole que ambos se esforzarían para darlo todo. A la mañana siguiente, mientras los residentes de la Otake se preparan para salir a entrenar, Haji nota la ausencia de Nico y Kakeru en el lugar, preguntando por estos dos. Musa menciona que el joven corredor se había adelantado para correr a su propio ritmo, algo lo cual es confirmado por Shindo. En el caso de Nico, Yota menciona que él había hecho lo mismo, aunque esto era algo difícil de creer. Sin embargo, mientras Hana pasaba por el río Namagawa, esta ve como Kakeru pasa corriendo siendo seguido por Nico, el cual muy agotado trata de no caer para así no perder al joven corredor en el camino. Más tarde, en la habitación de Nico, los gemelos hacen estiramiento, mientras que Príncipe usaba la computadora del estudiante de ciencia e ingeniería para buscar algo que quería comprar. Nico se molesta por los ruidos extraños que Yota y Yoji hacen en su cuarto, ordenándoles marcharse por todo el alboroto que estaban haciendo. A continuación, Príncipe menciona que al fin había encontrado lo que estaba buscando. Resulta que lo que este fan acérrimo del manga quería comprar era una caminadora, esta para así practicar mientras leía sus tomos. Tomando esta decisión
preocupación al ver la exigencia que tenían con él al hacerlo entrenar todo el tiempo. En eso, Príncipe encuentra por casualidad una cajetilla de cigarros atada con una liga en el escritorio de Nico, él habiendo hecho esto para que así no se vea tentado a fumar mientras estaba solo en su habitación. Sin embargo, Príncipe cree que lo que estaba haciendo era algo parecido a lo que uno de los personajes de un manga que leyó hace mucho hizo, para así abstenerse de la misma forma que él, Rikishi de Hita no Joe. Pero Nico piensa que esto no era nada más que un malentendido por parte de aunque Príncipe continúa, mencionando que estaba conmovido al ver esta acción de su superior, motivándose mucho más para poder comprar la caminadora de una vez por todas. Sin embargo, al estar todos haciendo un gran bullicio en la habitación, Yuki se cansa por el gran escándalo que había en el primer piso, yendo hasta el cuarto de Nico para echar a Príncipe y los gemelos. Todo esto mientras Kakeru llegaba de terminar su entrenamiento nocturno, estando con una cara de frustración y cansancio, lo cual no era muy normal en Al día siguiente, todo el equipo se encuentra reunido en el campo deportivo, para que Haji les diga cuál sería el plan que seguirían el día de hoy. El joven anfitrión mostrándoles que harían recorridos a paso fijo el doble de largos de lo que solían hacer, además de que tendrían muchas más carreras de resistencia, siendo que de esta manera subirían la intensidad de todas las maneras posibles. Espera, ¿de verdad estará bien? Las carreras de resistencia implican correr más rápido, ¿no? Significa que estas son extenuantes y suponen una gran carga para las piernas. Al escuchar las palabras de Yuki, todos se alegran de que esté tan animado al igual que ellos. Sin embargo, menciona que no era lo que pensaban, pues les advierte que si alguno de ellos se lesionaba, todo el esfuerzo que hicieron hasta ahora habría sido en vano, aunque Haji menciona que ese problema ya lo tenía previsto de igual manera, por lo que decidió incluir también carreras a intervalos en el programa que tendrían de ahora en adelante, algo lo cual todo el equipo se queja, pues ellos creen que el hacer esto solo les estaba dando más por hacer. Sin embargo, Kakeru cree que estaba desperdiciando mucho tiempo al hablar tanto, por lo que les dice a todos que mejor iniciaran de una vez. Nuestros protagonistas comienzan con el entrenamiento, esforzándose esta vez el doble al haber aumentado mucho más la intensidad del programa. En un punto, Kakeru le pregunta a Shindo si hoy tendrían nuevamente un entrenamiento nocturno. Sin embargo, el estudiante de comercio menciona que esto no sería así, esto debido a que estarían exhaustos luego de la práctica vespertina, diciendo también que la razón por la que hacían este entrenamiento era para reunir miembros para el club de fans, pero al estar muy cansados ya no podrían hacerlo esta noche. Luego de un rato, el resto del equipo llega con Kakeru, Shindo y Musa, estando de igual forma cansados por la práctica, aunque el joven corredor se enoja ante las quejas de sus compañeros, mencionando que no dejen lo que empezaron y que mejor continúen, retirándose a una gran velocidad, dejando atrás a todos como es de costumbre. Luego de esto, todo el equipo va a los baños públicos para relajarse un poco. En el lugar, Yuki le expresa su preocupación a Haiji, debido a que Kakeru estaba incitando a Nico a que se esforzara el doble, mencionando que esto podría ser peligroso para él al estar tan presionado, palabras las cuales dan también algo de preocupación a Haiji. En la residencia, nuestros protagonistas continúan realizando sus actividades como es de costumbre. En eso, Kakeru va hasta la parte trasera de la Otake para poder salir a correr un poco más. Sin embargo, es detenido por Haiji, el cual le menciona que descansar los músculos también era muy importante, aunque esto al final le termina importando poco o nada al joven corredor, el cual se va rápidamente ignorando las palabras del joven anfitrión, recordando mientras corría la conversación que tuvo con Fuyoka unos días atrás. Volviendo a la Otake, Shindo le habla a Príncipe para darle una buena noticia. Al escuchar que estaba buscando una caminadora, el estudiante de comercio le dice que su familia tenía una la cual no estaba siendo utilizada, por lo que la mandaría a traer para entregársela si así lo quería. Palabras las cuales emocionan a Príncipe, agradeciéndole a Dios por el milagro que le había mandado. Al día siguiente, el estudiante de literatura recibe la caminadora instalándola en su habitación para hacerla funcionar, aunque tiene un par de problemas debido a que los gemelos ponen una velocidad la cual era demasiada para Debido al escándalo de estos tres, Kakeru algo molesto se va al campo deportivo a entrenar para relajarse un poco. Más tarde, el entrenamiento intenso del equipo de Kansei continúa, estando todos agotados, sintiéndose algo presionados por el encuentro que tendrían dentro de 2 semanas. En eso, luego de que Hana midiera el tiempo de Kakeru, grita a la chica pensando que había cometido un error, esto porque el resultado que había registrado era el mismo que había tenido hace un tiempo, pidiéndole de mala forma que vuelva a medirle el tiempo esta vez sin cometer errores. Sin embargo, Haji regaña al joven corredor por no seguir el programa, diciéndole también que Hana no había cometido ningún error al medir el tiempo, por lo que Kakeru decide disculparse con la chica, aunque se va aún frustrado por el resultado que había tenido en su tiempo. Durante la noche, Kakeru y Haji tienen una conversación en la cocina mientras los demás dormían. El joven corredor se muestra impactado ante lo que Haji le estaba diciendo en este momento, todo esto siendo porque el joven anfitrión tomó la decisión de que él no correría en la competencia dentro de 2 semanas. Aún en shock, Kakeru le pregunta a si acaso era porque no había mejorado su tiempo, diciéndole que si era así, entonces con más razón debía correr para así poder mejorar aún más. No tiene sentido, en este momento no te ves a ti mismo. Haji exclama esto, tratando de calmar al joven corredor por lo alterado que estaba. Sin embargo, Kakeru se enoja mucho más debido a lo que estaba escuchando, mencionando si acaso todo el esfuerzo y sufrimiento que había
ha invertido durante todo el año va a ser solo un desperdicio. Esto debido a que no podría conseguir un buen récord en el Hakone, aunque en ese momento Haji le pregunta a Kakeru si entonces eso era todo lo que le importaba, si acaso correr para él solo era ir rápido y abandonar a los demás. Sin embargo, Kakeru menciona que al ser esta una competencia, seguirlos mientras corren a medias no lo hará más rápido, además que nada garantizaba que todos corrieran en las eliminatorias. Nadie está corriendo a medias. ¿Por qué te niegas a reconocer que todos se están esforzando? ¿Porque son más lentos que tú? ¿Ir rápido es lo único que te importa? Pues no tienes que correr. Súbete a un tren. Vuela en un avión si quieres ir más rápido. Haji trata de hacer entrar en razón a Kakeru, tratando de convencerlo que el pensar eso no tenía ningún tipo de sentido. En ese instante, Príncipe aparece interrumpiendo la conversación de estos dos, preguntándole si acaso estaban discutiendo. Haji se disculpa con este por haberlo despertado, aunque una vez pasa esto, Kakeru se levanta de la mesa para retirarse de una vez. Esto a pesar de que el joven anfitrión trata de detenerlo. Sin embargo, antes de que se fuera del lugar, el joven corredor decide decirle unas palabras a Príncipe, las cuales dejan impactado al joven anfitrión. Príncipe, si no superas tu marca del último encuentro, ¿dejarías el equipo? Te lo pido por favor, hazlo por el equipo. Al día siguiente, mientras desayunaban, Haji habla a Príncipe y los gemelos sobre la discusión que tuvieron la noche anterior con el joven corredor, contándoles a estos dos últimos el mal comportamiento que tuvo Kakeru, al decirle a Príncipe que si no mejoraba, debería dejar el equipo, algo lo cual los sorprende mucho, mencionando también que esta vez el joven corredor se había propasado con sus palabras. Al verlo algo preocupado, el joven anfitrión trata de animar a Príncipe para que no le afecte lo sucedido, advirtiéndoles también a Yota y Yoji que no le dijeran a nadie sobre lo que hablaron, pues si hacían esto podrían empeorar más las cosas. En eso, Príncipe menciona que debido a lo preocupado que estaba la noche anterior, se desveló leyendo manga luego de la discusión, algo lo cual no parecía ser una sorpresa por parte de los gemelos. Luego de que ambos hermanos se fueran a la universidad, el joven anfitrión nota que alguien además de Kakeru no había desayunado, al ver que sobraba arroz en la olla. A continuación, Príncipe le pregunta a Haji si de verdad esto iba a resultar. ¿De verdad creía en que él pueda conseguir el récord oficial necesario para poder entrar a las eliminatorias? Haji responde que sus tiempos mejoraban a medida que pasaban las semanas, aunque esta respuesta no termina por convencer al estudiante de literatura. Al notar esto, el joven anfitrión se sincera con Príncipe respecto a lo que pensaba, mencionando que realmente le gustaba mucho correr al lado suyo, esto siendo porque siempre que lo hacía, él se replanteaba cuál era el significado de correr, un pie al frente, otro pie al frente, cada vez más rápido, aunque antes solo solías caminar, sin darte cuenta comenzaste a correr. Haji comienza a tener recuerdos pasados cuando aún estaba en recuperación después de su lesión, donde si bien sabía que sería difícil recuperarse para así poder volver a correr, él no se rendiría para estar nuevamente listo para hacerlo. Una vez Haji finaliza mencionando el sentimiento que se tiene una vez te das cuenta de que has vuelto a correr, Príncipe no cree entender muy bien a lo que se refería. Sin embargo, si había algo que comprendió al escuchar sus palabras, era el significado de hacer algo juntos, comparando esto con algo parecido a una reunión de lectores de manga, donde se puede decir que luego de un tiempo breve, después de que todos pasen página por página leyendo a detalle la historia, cada uno de los lectores comienzan a entrar en sintonía, y ese silencio que al principio podría estar albergando en la habitación, rápidamente desaparece, pudiendo escuchar cómo en el lugar comienzan a discutir a fondo lo que acaban de leer, compartiendo su opinión respecto a lo que les había parecido el manga. Sin embargo, al escuchar esto de parte de su compañero, Haji admite tampoco entender muy bien lo que Príncipe intentaba decirle, aunque esto era algo que el estudiante de literatura ya se veía venir. Mientras tanto, en la Universidad de Kansei, Yota y Yoji les cuentan a Musa, Shindo y Yuki la discusión que Kakeru tuvo con Príncipe la noche anterior, algo lo cual sorprende a estos tres estudiantes de último año. Al escuchar esto, Yuki cree que haberle dicho esto a Príncipe tan repentinamente era algo que el joven corredor debió pensar dos veces antes de hacerlo, aunque este también piensa que al menos gracias a esto, ya estaba decidido quién sería el primero en abandonar el equipo. Sin embargo, Musa cree que lo mejor es no apresurarse, pues además de que Haji no permitiría esto tan fácil, aún no se había tomado una decisión. Shindo les pregunta a los gemelos si Haji había dicho algo más respecto a esto. Sin embargo, mientras ambos comienzan a recordar las palabras que el joven anfitrión les dijo, se dan cuenta que lo habían arruinado, pues ellos no debían contarle a nadie más la conversación que tuvieron en la mañana, a lo que Yuki los llama idiotas al no haber tenido cuidado con esto. En otros lugares, vemos cómo los demás miembros del otaque siguen con sus actividades durante el día, entre ellos Príncipe, el cual estaba leyendo manga mientras usaba la caminadora. Por otra parte Nico, el cual estaba huyendo de Haji al haberle traído el almuerzo a la universidad, acción la cual le incomoda, ya que para él era muy raro que alguien como el joven anfitrión tenga que traerle su comida hasta la facultad. Sin embargo, Haji menciona que no fue nada difícil saber quién era el que no había desayunado,
bueno. Al investigar por qué sobraba más arroz de lo usual, Nico se sorprende por la observación del joven anfitrión, aunque este menciona que no era ninguna sorpresa. Después de todo, al cocinar él siempre se fijaba en las proporciones y valores nutricionales que todos necesitaban para estar bien alimentados. En ese instante, Nico se detiene, preguntándole a Haji desde cuándo él se fijaba tanto en esos detalles, este respondiendo que desde que empezó a cocinar para ellos, siendo exactamente hace 4 años, respuesta a la cual Nico no puede creer que sea así, aunque Haji menciona que era en serio. No te desesperes, no tienes por qué forzarte, es muy probable que lo consigas. Una vez Haji dice esto, Nico responde que aunque dijera eso, no estaba del todo asegurado que pudiera conseguir su récord oficial. Sin embargo, Haji trata de animar a su compañero, dándole su almuerzo para que al menos así pueda despejarse de todo el tema de las eliminatorias, aunque eso no parecía ayudar mucho que digamos. En el campo deportivo, siendo el último día antes del encuentro, nuestros protagonistas entrenan duro para que puedan mejorar sus tiempos, aunque mientras esto ocurría, Kakeru ve en el cuaderno de Haji los tiempos de las vueltas de la carrera en la U Deportiva de Tokio, mostrándose frustrado al notar que su récord no era el que él esperaba tener. Una vez finaliza el entrenamiento, Haji reúne a todos para felicitarlos por el esfuerzo que han estado dando las últimas semanas, hablando sobre los resultados que han tenido hasta ahora y sobre el encuentro que tendrán mañana, para ver si esta, al ser su revancha, lograrían los demás récords oficiales para poder ir a las eliminatorias del Hakone Ekiden. En eso, Haji les dice que ahora anunciarían los miembros del equipo que irían en esta ocasión. Todos quedan impactados ante esto dicho por el joven anfitrión, preguntando si es que acaso no irían todos al encuentro. Sin embargo, Haji menciona que así sería, aunque dejen claro que correr no siempre era lo más importante, por lo que en esta ocasión, algunos solo apoyarían a sus compañeros. Luego de esto, Haji da los nombres de quienes participarían mañana en el encuentro, siendo estos Yota, Yoji, Musa, Shindo y Yuki. Sin embargo, al escuchar esto, Kakeru se levanta realmente enojado, esto al no ser nombrado para estar en la carrera al día siguiente. Nos dirigimos hacia la Universidad Kikui. El día del segundo encuentro llega, y todos los equipos de las demás universidades se preparan para poder comenzar. En eso, los gemelos notan la ausencia de la Universidad de Rikudo en este encuentro, hablando también de los uniformes de los demás equipos mientras la carrera todavía no inicia. Luego de un rato, todos los equipos son llamados para dar inicio al encuentro de los 5000 metros en la Universidad de Kikui. Los equipos de las universidades se posicionan para poder comenzar de una vez, estirándose un poco para no tener problemas a medida van avanzando en la carrera. Mientras tanto, en el equipo de nuestros protagonistas, estos se muestran algo nerviosos, debido a que este encuentro sería su revancha por no haber conseguido sus récords en la anterior competición. Sin embargo, ellos tratan de motivarse para así poder concentrarse al máximo, armando un plan para que puedan ubicarse de mejor manera mientras corrían. Los demás miembros de la Otake observan a sus compañeros algo preocupados por lo que podría pasar en este encuentro, aunque también tratan de ver mejor la situación, confiando en que al ser sus mejores hombres, puedan lograr conseguirlo el día de hoy. Tenemos un flashback. En este se nos muestra cómo Kakeru discute con Haji por no haber estado incluido en la lista de los convocados a correr en el encuentro, preguntándole a Haji por qué no quería que él corriera, sabiendo mejor que nadie cómo se siente él al querer hacerlo, pero no pudiendo porque estaba obligado a seguir sus órdenes. Claro que sí lo entiendo, sé que quieres correr más que nada, pero también sé que no sabes lo que es correr realmente. Haji le pide al joven corredor que pare de una vez, que se ponga a ver a su alrededor por un minuto, diciéndole que debe comenzar a correr lentamente, ser como príncipe o Nico, ya que si no lo entendía, entonces nunca sabría el verdadero significado de la palabra correr. De vuelta en el encuentro, Príncipe cree que por alguna razón, al no correr el día de hoy se siente más acorralado de lo usual. En eso, King le reclama a Kakeru por lo que le dijo a Príncipe unos días atrás. Sin embargo, el joven corredor menciona que eso solo le dijo por el calor del momento, debido a la discusión que tuvo con Haji. ¿Así que te retractas?, pregunta Príncipe, aunque Kakeru niega esto, mencionando que aún iría muy en serio con lo que dijo, aunque esto al final resulta ser un alivio para Nico. Esto porque al menos ahora el chico estaba siendo sincero al decir esto. A nada de iniciar la carrera, Príncipe menciona que nunca creyó que alguna vez vería un encuentro de atletismo, diciendo que hace un mes esto habría sido impensable para él. Mientras Haji se prepara para medir el tiempo de sus compañeros cuando corrían, este siente un extraño tambaleo a la hora de ver su reloj, preocupándose un poco, pero no tomándole mucha importancia luego. La carrera en la Universidad de Kikui da inicio. Todos los corredores salen de una vez, comenzando con un ritmo lento al ser el inicio para no gastar su energía, pero luego aumentando su velocidad por cada vuelta que iban avanzando, comenzando a separarse para así poder ganar ventaja ante los demás corredores. Nuestros protagonistas tratan de aguantar lo suficiente para lograr al menos conseguir el tiempo necesario para poder conseguir el récord oficial, siendo que para que fuera posible, ellos debían hacer menos de 1 minuto con 19 segundos por cada vuelta, para así lograrlo sin ningún problema. Al ver los rostros de sus compañeros de equipo, como estos estaban dando hasta su último esfuerzo por ir más rápido, un sentimiento extraño comienza a aparecer dentro de Kakeru, sentimiento el cual parecía ser uno que ya había experimentado con anterioridad, siendo esto en la carrera que tuvo en la U Deportiva de Tokio, donde al estar siendo rebasado por Fuyoka, notó como después de todo, él no era tan
rápido como creía ser en un principio. Aunque estaba claro que sus compañeros no eran tan veloces como él, por alguna razón sentía como si en esta ocasión él estuviera siendo rebasado por ellos con una gran facilidad, experimentando nuevamente ese sentimiento que tuvo y dándose cuenta de que posiblemente haya cometido un error como ninguno. Antes de que pudiera darse cuenta, Kakeru ve como King, Nico y Haji estaban animando a sus compañeros con gran furor. Esta acción por parte de ellos hace que tanto el joven corredor como Príncipe comiencen a animarlos del mismo modo, gritando a todo pulmón que ellos podían lograrlo, algo lo cual los demás en el campo notan, mirando cómo todos sus compañeros los apoyaban, mientras que ahora estaban en la última vuelta. Ya finalizada la carrera de hoy, todo el equipo de Kansai habla de lo bien que lo hicieron el día de hoy, esto a pesar de no haber podido conseguir nuevamente los récords oficiales. Sin embargo, resaltando cosas positivas como la mejora que tuvieron en sus tiempos y en los ánimos que el resto del equipo dieron. Los gemelos confiesan que al principio se sintieron avergonzados por esto mismo, pero también menciona que les daba gusto que lo hayan hecho, algo lo cual es dicho de igual manera por Musa, quien se sintió conmovido que sus compañeros intentaran decirle algo mientras corría. Haji dice que todos lo hicieron muy bien, tanto corredores como animadores. Gracias a sus esfuerzos ahora estaban un paso más adelante, así que lo único que tenían que hacer es confiar en que podrán lograrlo más adelante, pues todos aún tenían una oportunidad de conseguirlo. Los protagonistas están de acuerdo con las palabras del joven anfitrión, mencionando que no se rendirían tan fácilmente. De regreso a la Otake, todo el equipo brinda por los resultados de la carrera, mientras Haji y Kakeru preparan la cena. Ambos conversan respecto a todo lo ocurrido el día de hoy. ¿Qué te pareció? Verlos desde afuera. Dime, ¿viste a alguien corriendo a medias? Yo no vi a nadie así. Todos corrían con todo, y no solo nosotros. Hablo de todos los participantes. Ante esto, Kakeru admite que ahora entendía de mejor forma qué es lo que el joven anfitrión intentaba decirle con anterioridad. Por primera vez, él sentía lo que era apoyar a alguien con sinceridad, compartiendo también la frustración que traían sus compañeros al no haber conseguido sus récords oficiales, aunque el joven corredor aún sigue creyendo que no podrán lograrlo, mencionando que incluso si conseguían esos resultados, el Hakone estaba todavía muy lejos de ellos. Sin embargo, antes de que siquiera pueda terminar con lo que tiene que decir, Kakeru ve como Haji cae rendido al suelo, sin mostrar movimiento alguno y dejando caer la cena, mientras que el joven corredor pregunta qué es lo que le estaba pasando al joven anfitrión. Un poco después de que Haji cayera en el suelo tan repentinamente, un médico va hasta la residencia de la Otake para ver qué es lo que le pasaba al joven anfitrión. Viendo a los residentes del lugar muy preocupados, este les dice a todos que lo que había pasado no era nada grave, pues lo que él tuvo fue un ataque de anemia. Además, no se había desmayado, solo estaba dormido, esto por el agotamiento que tuvo debido a sobreesforzarse demasiado. Luego de darle una medicina al joven anfitrión, el médico se retira, dejando a los protagonistas muy preocupados por la salud de Haji, algunos de ellos culpándose de haberle causado estos problemas, tales como Kakeru y Príncipe, aunque Nico les dice a ambos que no solo eran ellos, todos tenían algo de culpa por perjudicar de este modo al joven anfitrión. El casero reza porque este mismo pueda recuperarse pronto, algo que Yuki nota, diciéndole que hacer eso solo traería mal agüero. Sin embargo, este viejito insiste en hacerlo, pues en esta situación no se le ocurría otra forma de cómo ayudar a Haji. En otra parte, los otros miembros del equipo piensan qué deberían hacer ahora que esto había pasado, pues el que suele encargarse de todos los entrenamientos era el joven anfitrión. Además, esto no era lo único que les preocupaba, pues los roles de cocinero, supervisor y líder de dormitorio también eran adoptados por este, por lo que estaban estancados en una situación de la cual posiblemente no sobrevivan sin Haji. Mientras limpiaban, Nico habla con Kakeru y Príncipe para que puedan reconciliarse de la discusión que tuvieron unos días atrás, siendo que justo ahora no era momento de estar peleados unos con otros, al haber ocurrido este gran problema. Sin embargo, estas palabras solo hacen que ambos miembros del equipo discutan aún más, negándose a arreglar las cosas. A esto Nico les dice que se detengan, argumentando que si seguían peleando solo mancharían más el legado de Haji, aunque estos rápidamente le responden que él aún no estaba muerto, lo que hace que este se pregunte si de verdad estos dos se llevaban tan mal como decían. Luego de esto, Príncipe lee un poco de manga mientras usa su caminadora, y estando en su habitación, Kakeru se da cuenta de esto, diciendo que lo que hacía su compañero no sería suficiente si quería mejorar su tiempo corriendo. A la mañana siguiente, nuestros protagonistas se levantan temprano para poder continuar con su entrenamiento. Todos intentan ver quién podría ser el capitán suplente del equipo mientras que Haji estaba ausente, ofreciéndoles tanto a Nico como Yuki, al ser estos los más capacitados para dirigir bien el equipo, aunque ambos terminan rechazando esta propuesta. En eso, Shindo decide preguntarle a Kakeru si podría hacerlo, cosa la cual molesta un poco a King, esto porque esperaba que al ser también de último año, le propusieran también serlo. El joven corredor acepta esta propuesta de parte de sus compañeros, sin embargo, este advierte que su forma de entrenar no sería tan gentil como lo hacía Haji, algo lo cual termina por no importarles a sus compañeros,
quienes alegremente le agradecen a Kakeru ser el capitán suplente. Dentro de la Otake, Haji despierta luego de dormir un largo rato. Él intenta salir de su habitación, aunque al hacerlo se da cuenta de que no podía salir debido a que sus compañeros lo habían encerrado, para que estuviera en reposo por un día más, lo que hace que este se pregunte si era muy afortunado de tener tan buenos compañeros como ellos. En el entrenamiento, Príncipe le dice a Kakeru que no era necesario que se atrasara acompañándolo mientras corría, esto también porque él no estaba obligado a imitar al joven anfitrión al pie de la letra. Kakeru responde que no pensaba dejarlo ir solo, pues si lo hacía, era probable que él termine bajando el ritmo y se perjudique aún más, pidiéndole también al estudiante de literatura que se tome en serio esto si quería mejorar. Sin embargo, Príncipe le pregunta un poco molesto al chico desde cuándo era tan rápido, si acaso corría desde que era un niño, y por eso era un genio en esto, aunque Kakeru menciona que eso no tenía nada que ver, pero Príncipe solo responde que si eso era así, entonces que lo dejara correr a su propio ritmo para que pueda ir sin ningún problema. De regreso a la residencia, el lugar se vuelve un desastre con todos los protagonistas tratando de hacer sus actividades del día. En ese instante, Hana llega a la Otake luego de enterarse de que Haji tenía problemas de salud, por lo que pensó que lo mejor era traer vegetales frescos para que todos pudieran comer. Los gemelos reciben a la chica alegremente, esto porque al no saber cocinar, creen que ella podría ayudarlos con esto para que no cometan algún error, pidiéndole si por favor podría hacer el desayuno. Sin embargo, esto no resulta salir como esperaban, pues al final la comida que Hana prepara provoca que casi todos los miembros de la residencia, a excepción de Kakeru y Príncipe, terminen con un gran dolor de estómago, haciendo que terminen yendo al baño de forma desesperada. Más tarde, Yote y Yoji van al cuarto de Haji para comprobar cómo estaba. Sin embargo, al abrir la puerta, ambos se llevan la sorpresa de que este había desaparecido, esto habiendo usado la ventana para poder salir, ya que los gemelos habían olvidado cubrirla. Ambos le comunican esto a Nico y Yuki, quienes un poco molestos con estos dos hermanos, les preguntan a dónde pudo haber huido, estos respondiendo que no lo sabían, pues la única pista que encontraron fue el plato de comida que le dejaron para desayunar totalmente vacío. Aunque al escuchar esto, Nico y Yuki no se preocupan tanto, mencionando que si hizo eso, asumen que debe estar bien. Mientras Kakeru entra en un poco, este sin querer se encuentra con Haji hablando con el médico que lo vio la noche anterior, esto para darle las gracias por haber ido tan tarde a atenderlo. En un parque, Kakeru habla con Haji de lo que Príncipe le dijo mientras estaban en el entrenamiento, lo que provoca risas en el joven anfitrión, debido a que el chico no le pudo responder nada cuando le pidió que le deje correr a su propia velocidad. Sin embargo, luego de hablar un poco más, el joven corredor pregunta si Príncipe estará bien con la situación en la que está ahora. Todo esto debido a que cuando Kakeru corría al lado suyo, este notó por primera vez cómo el estudiante de literatura no tenía postura alguna para correr, algo que se debía corregir para que al menos tenga una posibilidad de mejorar. La primera vez que te fijas, El joven anfitrión le pregunta, lo que hace que Kakeru se ponga algo nervioso por no haberlo notado en todo este tiempo que llevaban practicando. Tú tenías tus propios asuntos, pero creo que cuando él te miraba hacia donde estabas, esperaba que tú hicieras lo mismo. Tú siempre miras al frente, aunque no solo me refiero a Príncipe. Todos corren detrás de ti. Si no miras atrás, nunca los verás desde donde estás. No verás quién corre, ni dónde ni cómo. Todo esto dicho hace que Kakeru piense en la carrera que tuvieron hace unos días, en donde vio el esfuerzo que sus compañeros daban por esta competición, y cómo todos y cada uno se tomaban con mucha seriedad el tema de correr en el Otake, pensando con una mirada melancólica. Tal vez ya era hora de reconocerlos. Luego de esta charla, Haji cree que lo mejor es que fueran de una vez al Otake, esto ya que hoy solo había desayunado, y tal vez podría empeorar si no comía algo más. Una vez allí, todos se emocionan por el regreso del joven anfitrión a la residencia, llorando al ver los deliciosos platillos que estaban servidos en la mesa para la cena, todos agradeciéndole a Haji por preparar la comida. Ahora comprendían que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. En eso, este les habla todo sobre la ayuda que Hana dio para cocinar mientras él estaba en cama, mencionando que pronto le agradecería por haberlo hecho, aunque en ese momento todos se ponen algo nerviosos, al recordar la comida que esta chica les preparó para desayunar unas horas atrás. Luego de la cena, Kakeru va hasta el cuarto de Príncipe para hacerle una pregunta. Este le dice si podría recomendarle o prestarle algún manga, pregunta la cual sorprende mucho al estudiante de literatura, pero al ver que el chico hablaba en serio al decirle esto, él acepta prestarle uno para que pueda leerlo. Dentro de la habitación, el joven corredor se sorprende de la forma en la que Príncipe leía manga mientras usaba la caminadora, viendo cómo este mantenía una postura recta a la hora de usarla, lo que hace que a este chico se le ocurra una gran idea, aunque al ganarle la emoción, hace que Príncipe se distraiga y caiga de la caminadora repentinamente. A la mañana siguiente, el estudiante de literatura le pregunta al joven corredor si acaso se trataba de una broma, pero este le dice que no era así. Resulta que al ver que Príncipe corría de una forma diferente a la hora de leer manga, Kakeru pensó en una forma en la cual pudiera usar esa postura recta a la hora de correr sin la caminadora, por lo que el joven corredor usaría un manga para que Príncipe pueda leerlo mientras corría, aunque para que no tuviera problemas a la hora de ir por la ruta, Haji se ofrece a guiarlos a ambos mientras corrían. De esta forma, mientras los tres iban de camino al río Tamagawa, Príncipe era guiado por Kakeru y Haji, corriendo no solo con una mejor postura,
postura, sino que ahora también tenía un mejor ritmo gracias a que su posición ahora estaba más adecuada para que corra. Sin embargo, mientras continúan con el entrenamiento, Príncipe le pide a sus dos compañeros probar una cosa más para que pueda estar más cómodo. En eso, el estudiante de literatura se sujeta el cabello para poder ver de mejor forma el camino mientras corre, aunque esto hace que Haji se pregunte cómo es que antes podía ver con el cabello suelto. Ya estando en el punto de reunión, Kakeru le pide a Príncipe que ahora intentara correr imaginando que tenía un manga frente suyo. Este hace caso, pero todos los demás miembros del equipo piensan que se ve algo raro cuando corre con los brazos sueltos, aunque en ese instante, uno de los gemelos nota que esa postura tan extraña que tenía era la que adoptaba cuando leía manga, lo cual Kakeru resalta que al correr largas distancias, el movimiento de los brazos no era tan importante realmente. Sin embargo, el joven corredor admite que al menos le gustaría que no tuviera los brazos tan fijos como siempre suele tenerlos, aunque esto rápidamente se soluciona al darle a Príncipe unos cuantos tomos de manga para que pudiera sostenerlos mientras corría, así teniendo un movimiento de brazos más adecuado. Mientras Príncipe corre, Kakeru le dice a su compañero que repita las palabras: "Ya quiero volver a casa a leer manga", a lo que este hace caso mientras sigue trotando por el lugar. En eso, Haji conversa con Nico sobre la mejora que ha tenido este último en estos días, viéndose con más color a la hora de estar alimentándose de mejor forma. Además, Nico le pregunta a Haji si acaso él había planeado todo para que tanto Príncipe como Kakeru pudieran mejorar más adelante por sí solos. Sin embargo, el joven anfitrión menciona que él realmente no se esperaba que esto pasara, aunque menciona que de haber sido necesario, no hubieran mejorado, especialmente en el caso de Príncipe. Sin duda hubiera intervenido para que sucediera, pero fue un milagro que esto no haya pasado. En los siguientes días, gracias a la ayuda de Kakeru y sus demás compañeros, Príncipe entrena lo suficiente para poder mejorar al máximo sus tiempos y pueda mantener un buen rendimiento mientras corría. Todo esto hasta poder llegar después de unas cuantas semanas a la siguiente competencia organizada por otra universidad. En esta, Príncipe es motivado por sus compañeros para que pueda lograrlo, para que no se detenga y pueda cruzar la línea de meta de una vez. En esta misma carrera, Kakeru también participa acompañando a su compañero de equipo, estando a casi nada de romper al fin su tiempo de 14 minutos con 30 segundos. Sin embargo, al ver que Príncipe estaba teniendo problemas para poder mantener su postura para correr, esto al estar muy exhausto, Kakeru le grita a su compañero, deteniéndose al lado suyo para motivarlo y pueda seguir adelante, algo impensable hace un tiempo atrás, pero ahora lo hacía, pues parece que al fin el joven corredor había entendido la importancia de a veces bajar un poco la velocidad, para así estar en la misma posición que sus compañeros, sentir lo mismo que ellos y ayudarlos de ser necesario. Miro hacia el frente: "Nunca te calles, estoy bien, sigue adelante". Al escuchar sus palabras, Kakeru obedece, yendo a gran velocidad para cruzar la línea de meta. Mientras Príncipe seguía corriendo, escucha el retumbar de las voces de sus compañeros, todos y cada uno gritándole que podía hacerlo, que ya le faltaba muy poco, y luego de un largo camino y un duro esfuerzo, Príncipe logra cruzar la línea de meta, consiguiendo romper al fin la barrera de los 30 minutos. Nuestros protagonistas celebran este gran logro de su compañero, levantándose para darle una gran ovación al príncipe del equipo, quien por fin pudo lograr hacer lo que no se creía posible, pero se pudo al final de esta carrera, aunque esto aún no terminaba, pues al equipo de la Universidad de Kansei aún le faltaba un largo camino para poder llegar a la cima. Pasan unos días. En la Universidad de Kikui, nuestros protagonistas nuevamente están en busca de conseguir los récords oficiales faltantes para ingresar a las eliminatorias del Hakone Ekiden. Estando a punto de llegar a la meta, Yota, Yoji y Musa logran conseguir el tiempo necesario para poder ir a esta competición, logrando estos tres terminar la carrera en menos de 16 minutos con 30 segundos. Sin embargo, Shindo y Yuki, quienes también eran parte del grupo que estaba participando en esta carrera, no logran conseguirlo estando muy atrás de los demás corredores, lo cual es visto por Haiji con una mirada algo seria debido a esto. En el Tsurunoyu, todos se relajan luego de la carrera que tuvieron, aunque algunos estando muy preocupados debido a que no todos pudieron conseguir sus récords. Todos somos diferentes, los atletas también. Algunos corren mejor en las pistas que en las calles, algunos son mejores en los sprints, otros manteniendo el paso, cuesta arriba, cuesta abajo. Hay muchos tipos de fortalezas. Al escuchar esto del joven anfitrión, Yuki le pregunta a este si acaso con eso se refería que algunos no estaban hechos para correr. Haji menciona que los tiempos no lo eran todo, aunque tanto el estudiante de abogacía como Shindo lo cuestionan, discutiendo un poco sobre el tema de los récords oficiales, y sobre cómo esto los estaba preocupando hasta cierto punto, pues Haji menciona que al ser las carreras de largas distancias las que tendrían por delante, no era sencillo comparar los resultados que tienen ahora con los que podrían llegar a tener. A la mañana siguiente, en un día lluvioso, los miembros de la Otake continúan con su entrenamiento, preguntándose si realmente era posible correr así como estaban vestidos, aunque el joven anfitrión menciona que no pudo conseguir mejores abrigos para que usen, además de que ellos no poseían ropa deportiva la cual puedan usar bajo la lluvia, por
por lo que no tenían muchas opciones. Siendo esto así, dan inicio a su entrenamiento, sofocándose debido a cómo estaban vestidos, pero continuando de igual forma, tratando de considerar esto como un nuevo tipo de entrenamiento, aunque seguía siendo molesto de igual forma. Posteriormente, todos continúan con sus actividades diarias como es de costumbre. Mientras los gemelos hablan con Musa, estos mencionan que estaban algo preocupados por Shindo, debido a cómo se sentía luego del encuentro que tuvo el día anterior, además por lo mucho que este se esforzaba diariamente. Sin embargo, luego creen que tal vez este pueda estar bien ya que tenía novia, lo cual para ellos era algo bueno, aunque según las palabras de Musa, nadie sabía cómo era ella. Piensan que Shindo podría haber inventado una novia falsa por el cansancio que tenía, lo que les termina dando algo de miedo. Mientras Kakeru va a comprar, nota en la tienda una revista en la cual muestra interés por alguien quien aparecía en la portada. En otra parte, Haiji va a una clínica quiropráctica para que se revise ambas piernas, y una vez termina, va hasta la residencia trayendo consigo una revista mensual de atletismo, en donde hace aparición Fujioka. Más tarde, debido a que estaba lloviendo mucho, el equipo no puede ingresar al campo deportivo para poder entrenar. Shindo da la opción de que en esta ocasión podrían ir a correr a campo traviesa. Sin embargo, sus compañeros se muestran algo disconformes con esta propuesta. En eso, Kakeru le sugiere que tal vez lo que podrían hacer es correr por las calles evitando los autos, algo lo cual Haiji aprueba, eligiendo una ruta segura para que no tengan problemas. Luego del entrenamiento, todo el equipo va hasta los baños públicos. En el lugar, todos intentan barajar ideas sobre cómo conseguir fondos para cubrir los gastos que tendrían que afrontar. Debido a que había muy pocos miembros, el club de fans no podía ser una opción. Sin embargo, Musa da la idea de ganar algún tipo de torneo que tenga que ver con el atletismo, preguntando si había alguno que estuviera cercano a darse. Kakeru responde esto diciendo que había uno, siendo este el campeonato interuniversitario de canto. De regreso a la residencia, los gemelos y Musa ven más acerca de este torneo. En eso, Haiji le pregunta a Kakeru si él también vio el artículo de Fujioka en la revista mensual de atletismo. Esto ya que el as de Rikudo dio una entrevista luego de haber participado en el campeonato de canto mencionado por el joven corredor con anterioridad, a lo que este afirma que sí lo hizo, aunque lo vio por pura casualidad. Haiji menciona que Fujioka dijo cosas muy curiosas en esta entrevista, como el hecho de que en esta región había atletas ocultos los cuales eran muy fuertes, sospechando que ellos también podrían entrar en el Hakone Ekiden. Luego de esto, el joven anfitrión le hace una pregunta a Kakeru: dime, ¿sabes cuál es el mejor cumplido para un atleta de larga distancia? El joven corredor responde algo dudoso, pensando que tal vez esto sea que le dijeran que es rápido, aunque Haiji le dice que no era así, diciéndole que la respuesta era simple: el mejor cumplido para un atleta de larga distancia es llamarlo fuerte. Esta respuesta deja confundido a Kakeru. Sin embargo, este es explicado de mejor forma por el joven anfitrión mientras ambos preparaban la cena. Si bien la velocidad era importante a la hora de competir en una carrera, había fases muy complicadas las cuales debías superar antes para poder seguir impulsándote. Cada día debes esforzarte un poco más cuando estés entrenando, con el objetivo de conseguir eso. Un atleta de larga distancia no necesitaba otra cosa más que fuerza, siendo esta una de las cosas que caracterizaban a Fujioka, ya que el as de Rikudo no solo era fuerte como atleta, también lo era como capitán de su equipo. En ese momento, Haiji se disculpa con Kakeru por no dejar que se luciera en el encuentro atlético de hace unos días. Sin embargo, este le dice que no debía asustarse por cómo estaba yendo ahora, pues la fuerza de un atleta se desarrolla con el tiempo, y para lograr eso no solo debía esforzarse, sino también debía confiar en sí mismo. Kakeru le pregunta a Haiji si él también pensaba en lo que podría suponer el as de Rikudo en el Hakone, preguntándole si acaso le decía esto ahora, porque en realidad estaba preocupado. La mitad de los miembros del equipo de Kansei aún no conseguían sus récords oficiales. El joven corredor le confiesa a Haiji que él creía haber entendido cuál era el significado de correr luego de que Príncipe mejorara su tiempo. Sin embargo, esto al final no resultó ser tan fácil como pensaba, mencionando que él, al igual que el joven anfitrión, estaba también preocupado. En la habitación de Nico, Shindo le pide al estudiante de ciencia e ingeniería que le ayude a crear un sitio web para que de esta forma los seguidores del equipo que estuvieran en lugares alejados puedan unirse al club de fans de forma sencilla, siendo que de este modo también conseguirían más apoyo y sería mucho más fácil que ir reclutando en persona. Yuki, quien estaba también en la habitación al lado de Musa, se sorprende por lo aplicado que era Shindo haciendo estas cosas, lo cual este último de forma modesta le dice que él de igual forma lo era. Luego de un rato, Nico Senpai le deja a Shindo todo listo para que pueda terminar el sitio web por su propia cuenta, algo lo cual el estudiante de comercio agradece. Antes de irse de la habitación, Musa le aconseja a Shindo de no sobreesforzarse. Sin embargo, este le dice que no había de qué preocuparse, pues no lo haría. Durante la noche, el estudiante de comercio continúa haciendo el sitio web mientras los demás dormían, y a la mañana siguiente, Shindo va hasta un café cercano para reunirse con su novia, quien la estaba esperando a fin de darle una noticia la cual el estudiante de comercio no esperaba recibir. La chica habla con Shindo, mencionándole que ambos debían romper su relación. Todo esto debido a que él ya no suele pasar tiempo con ella, por lo ocupado que estaba haciendo otras cosas, lo cual hace que Shindo se entristezca por esto dicho. Más tarde, mientras todos entrenaban en el campo deportivo, justo cuando el estudiante de comercio termina de dar su última vuelta, le pide a Haiji si podía
podría dar una más. El joven anfitrión, algo confundido al escuchar esto, le advierte a Shindo que si hacía eso solo podría empeorar su tiempo. Sin embargo, este se niega, pidiéndole por favor que lo dejara hacerlo. Si bien él quería mejorar sus tiempos, justo ahora no quería hacer otra cosa más que correr hasta que pueda quedar satisfecho. Shindo decide seguir corriendo a pesar de las advertencias que le daban. En ese momento, todos observan la determinación que tenía el estudiante de comercio, optando al igual que él seguir corriendo, siendo motivados por el deseo que tenía este, no dejándolo atrás por lo que había decidido. Haiji, quien observa este acto de parte de sus compañeros, también deciden unirse al sentir esa emoción que todos tenían por querer continuar hasta que no pudieran más. Siento lo mismo, quiero correr más y más, aunque me dijeron que no corriera, lo hago. Es posible que haya olvidado escuchar a mis sentimientos después de todo. Al decir estas palabras en su mente, el joven anfitrión llega con sus compañeros a la línea de meta, para así comenzar de una vez con la otra vuelta que darían alrededor del campo, tal y como habían dicho. De regreso a la Otake, Yuki habla con Shindo sobre la forma tan peculiar que tenía este para correr, mencionando que el centro de gravedad que tenía el estudiante de comercio era muy diferente al de los demás, aunque supone que esto era porque todos tenían su forma de correr. Sin embargo, al escucharlo, Kakeru trata de ayudar a Shindo para poder corregir este error que tenía con su centro de gravedad, yendo a la habitación de príncipe para que con la caminadora que este tenía pueda mostrarle cuál era la forma correcta con la que debía correr. Luego de esto, Shindo le agradece a Kakeru por su ayuda, diciéndole también que si en otra ocasión necesitaba algo, le pediría ayuda tanto a él como a Yuki. Kakeru le pregunta a Shindo si pensaba hacer algo ahora, a lo que este responde que solo terminaría con el sitio web del club de fans. Al escuchar esto, Yuki y el joven corredor deciden ayudar al estudiante de comercio a hacer también este blog. En la habitación de Shindo, este habla un poco con Yuki continuando haciendo la página web. En un punto, el estudiante de abogacía admite que Shindo era un hombre hecho y derecho, confesando que si llegara a tener una hija algún día, permitiría que él se casara con ella, aunque Shindo solo se ríe al escuchar esto, mencionando luego que en absoluto él era ese tipo de persona que decía. Sin embargo, Kakeru piensa que era todo lo contrario, diciendo que Yuki tenía razón en todo lo que mencionó. El joven corredor se sincera con Shindo, diciéndole que al principio creyó que él dejaría de correr cuando apenas estaban empezando, pero al final estaba equivocado, argumentando que además de ser el primero en decir que seguiría corriendo a pesar de las dificultades, Shindo fue pieza clave en todo lo que vendría más adelante para que el equipo mejorara, diciéndole por último que él era alguien fuerte. Los días correremos en el Hakone Ekiden. Es lindo soñar, pero cualquiera puede hablar de sueños, ¿no? Sin embargo, yo no soy así y ustedes tampoco, ¿verdad? Si decimos algo, lo hacemos. Igual como lo haría Haiji, yo no soy fuerte, simplemente hago lo que se debe hacer. Luego de decir estas palabras, Yuki motiva a su compañero para que logre conseguir su récord oficial, afirmando que estaba seguro que podría hacerlo de algún modo. Shindo se sorprende que Yuki le diga esto, debido a lo fría que era su personalidad, aunque de igual manera le agradece por decirle tal cosa. Luego de trabajar durante toda la noche, Shindo, Kakeru y Yuki son despertados por Muse en la mañana. El extranjero ve como la página del equipo deportivo de la Universidad de Kansei estaba terminada, notando en esta misma como uno de sus fans se había unido mediante internet para darle su apoyo. Al ver esto, Musa despierta al todavía dormido estudiante de comercio, quien emocionado levanta a sus demás compañeros para que puedan ver lo que había ocurrido. En el distrito comercial, un misterioso hombre va hasta la tienda del padre de Hana en busca de información sobre el equipo de la Universidad de Kansei. Mientras este hablaba con el dueño del lugar, se escuchan unas voces las cuales se acercan cada vez más hacia donde estaba. Se trataba del equipo deportivo de la Universidad de Kansei, quienes estaban pasando por las calles con el fin de reclutar miembros para el club de fans en el sitio web. El misterioso hombre ve cómo esos estudiantes pasan por su lado, centrando su mirada especialmente en Kakeru, debido a que el chico parecía serle conocido. En la U Deportiva de Tokio, nuestros protagonistas se preparan para poder correr en el encuentro que tendrían en esta ocasión, motivándose para así poder conseguir los récords oficiales faltantes. En el campo deportivo, Sakaki se acerca nuevamente a ellos, con el fin de provocarlos como es de costumbre. Sin embargo, al observar que el ex compañero intentaba hacer, Shindo se acerca a este para dejarle en claro que, si pensaban que tenían intenciones de competir contra ellos, pues no era así, ya que el objetivo que tenían era uno totalmente diferente. Estas palabras molestan a Sakaki, pero el equipo no le toma importancia, terminando la charla para posicionarse en la línea de salida. Mientras esto ocurría, vemos nuevamente al misterioso hombre que los estaba buscando, observando a los residentes de la Otake con una extraña mirada, mientras pronunciaba unas palabras, las cuales parecían ir dirigidas hacia nuestros protagonistas. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Aquí te dejo la parte 12 si es que eres de un futuro no muy lejano. Sería de mucha ayuda si dejan 10 comentarios cada uno. Muchas gracias por todo. Mi nombre es Snow y nos vemos después del time skip.